Saludos a todos, tenemos un nuevo conversatorio con Mariano, en esta ocasión para tratar del Cáucaso, de la comúnmente conocida como Chechenia y la saga de los Kadyrov. Pero bueno, como especialista en este asunto y que sin duda se lo ha preparado muy bien en últimas fechas, Mariano, tuya es la palabra. Pues buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Encantado de estar con todos vosotros. Y es un tema cuanto menos espinoso, ¿no? Porque tenemos que retraernos quizá al pasado más reciente para analizar lo que puede ser, pues, las próximas semanas, como un señor de la guerra medieval tiene tantísimo poder y cómo lo heredó. A ver, tengo recuerdo muy de aquello de lo que fueron las 14 años más crecido, hubo ese índice de, digamos, unos 2 años, 2 años y medio, pero siempre me sorprendió que una región tan pequeña, una región que no supera aproximadamente a fecha actual millón de habitantes, pues fuese tan belicosa, tan poderosa frente a, vamos, un gigante, que se demostró con de barros, como la Federación Rusa, etcétera, ¿no? Tengo ese recuerdo y sobre todo tengo la visión de lo que fue la estrategia por aquella época, no de generales de Putin, sino de Yeltsin, como era el ministro de Defensa Pavel Grachev, de no dejar piedra sobre piedra sobre Grozny, ¿no? Invaden lo que es la República Rebelde en las Navidades del 94, diciendo que con una simple columna de tanques van a entrar a la capital, de poner independentista un antiguo general del ejército soviético, como era de la Fuerza Aérea encima, como era Yahar Dudayev, y con un jefe de las Fuerzas Armadas, que era Aslan Majadov, que había estudiado en Tiflis, se había destacado en Hungría y también en lo que fue, pues no vamos a negarlo, la represión soviética del año 91, me parece que fue en Lituania, cuando los últimos momentos de la independencia de los países bálticos. Con todo ello, dicha columna es eliminada inmediatamente. Hay aproximadamente en unas 24 horas 1.200 muertos de soldados rusos y se ve que eso es una debacle. Bueno, los 2 siguientes años son de guerra de guerrillas, se conquista Grozny, pero no se consigue llegar al altiplano checheno, en el cual Marjadov crea una guerra de guerrillas bastante buena, hasta que el único, digamos, momento en el cual los rusos son capaces de apuntarse un tanto es con la muerte por control remoto, es decir, para localizar el teléfono móvil de Dudayev o vía satélite, es eliminado por un misil. Marjadov queda de jefe de Estado, no, perdón, de jefe del Estado Mayor, pero la presidencia recae en el vicepresidente de la República independentista, que es Selimkhan Yandarvillev, un islamista bastante peligroso, que no quería ninguna concesión ante Rusia. Una operación llamada Operación Yihad del 10 de agosto, entre el 6 y 10 de agosto del año 96, y los chechenos reconquistan Grozny. No ejecutan a los rusos, pero Rusia firma unos acuerdos vergonzosos para ellos, como son los de Hasad-Yurt en Dagestán, entre el secretario de Seguridad del Consejo de Seguridad ruso, que es Alexander Lebev, antiguo general soviético, reconvertido en político, y Aslan Majadov. Hay un impasse de hasta 5 años por el cual Chechenia intentará convertirse en país independiente, pero el Kremlin no quiere eso. Ante el avance de lo que es una crisis económica muy dura y digamos, un caos institucional en el cual Yeltsin, los últimos 5 meses de su presidencia, tiene a 8 primeros ministros, pues ocurre el ascenso de un señor que conocemos, el coronel del KGB, Vladimir Vladimirovich Putin, y se destaca como primer ministro en el instante en el que ocurre una invasión de islamistas como son el grupo de Samir Basayev, el señor de la guerra checheno, y un jordano llamado Ibn al-Hattab, de conquistar Dagestán y convertir todo lo que es el Cáucaso Norte, o perteneciente en su mayoría a la Federación Rusa, en un emirato islámico bajo la Sharia, ¿no? Hasta aquí, todo, digamos, es la primera y segunda guerra chechena. Luego se depone a Marjadov, o no se depone, se invade de nuevo la República Rebelde, se rompen los acuerdos de Hasab-Yurt, ¿y qué ocurre? Hay un título muy bueno que se acuñó cuando fue asesinado, que era que el antiguo muftí de la región, Ahmad Haji Kadyrov, se convierte en el miliciano que cambió de bando. Kadyrov dice que estaba harto de los islamistas, que Majadov era un hombre que fue dominado por la rama más integrista del gobierno, que no supo capear, que si bien fue un buen militar, era un mal político,
y que les ofrecía colaborar con el Kremlin y que ya no se veía la independencia como viable. Kadyrov opta por hacer una chechenización del conflicto, entendiendo los términos que son un poco rimbombantes, como que ya no necesita de las fuerzas de seguridad rusas, sino que sus propios hombres, antiguos y rebeldes, pueden dar caza a antiguos milicianos que no quieran, o integristas que no quieran reincorporarse a la nueva administración cívico-chechena rusa, ¿no? Hay una administración presidencial directa desde Putin desde 2000, cuando es presidente interino, desde enero de 2000 hasta aproximadamente 2001, cuando Kadyrov padre pasa a ser el jefe regional. Hay unas elecciones fraudulentas que ganan en 2003 y Kadyrov, ese hombre tan poderoso, ese hombre que pudo cambiar de bando, ese hombre que era el que era un medio bandido y no iba a morirse de viejo, pero que había conseguido limitar lo que era el integrismo y que se pagasen las pensiones, es asesinado el día de la victoria del 9 de mayo de 2004 con una bomba a los pies del palco en el que se encontraba del estadio Dinamo de Grozny, junto al jefe del Consejo de Estado, una especie de parlamento llamado Hussein Isayev, y a varias autoridades militares rusas. Curiosamente, el que había sido el jefe de seguridad era su hijo, Ramzan Kadyrov, y esto es una opinión personal. Pienso que Putin, ante el miedo de que el chico quisiese claudicar ante los rebeldes y decir que su padre lo hizo mal, pero que iba a ser un buen checheno, pues para evitar ese cambio de bando de nuevo, o que se huyese a las montañas, optó por ascenderle a viceprimer ministro de la República y convertir en jefe de seguridad. Hasta aquí es esta primera parte que no quiero aburrir. Si quieres preguntar algo, Juan Carlos, estoy... Resulta interesante cómo hay cosas que en la historia se repiten en determinados escenarios, como por ejemplo que durante el 20 de diciembre del año 73 el responsable de la seguridad de Carrero Blanco era el ministro de Seguridad, el señor Carlos Arias Navarro, y nadie le pidió cuentas, nadie pensó esta persona que debería haber dado la seguridad a este dirigente político. Luego no le pedimos cuentas, no le encausamos y además le ponen de primer ministro, lo cual ciertamente es algo equivalente, porque si en principio el hijo es responsable de seguridad del padre y todo vuela como podía haber volado aquel día del 1985 en A Coruña, aquel intento de golpe de Estado que se ha silenciado durante muchas décadas, en donde podía haber volado el jefe del Estado español, Juan Carlos I, Felipe González y parte de la cúpula dirigente, pues eso acabaron hiciéndolo en Chechenia. Pero ciertamente podemos dar un paso hacia atrás en la situación en el bosque de Bielaveza, donde Leonid Kravchuk, el señor Yeltsin, a espaldas del señor Gorbachev, que formalmente seguía siendo el presidente de la Unión Soviética, hacen ese acuerdo porque todo remite también otra vez al ámbito del Cáucaso, porque en 1922, cuando se forma la Unión Soviética, lo hace con 4 entidades y no 3, pero como esa cuarta se había disuelto en la República Transcaucasia, que era la fusión de lo que luego se dividirá entre Georgia, Armenia y Azerbaiyán, bueno, pues en teoría fusionan eso en la Unión Soviética, pero para destruirla se olvidan del Cáucaso, lo cual evidentemente tiene causas antes, con la guerra entre el 88 y el 90 entre Armenia y Azerbaiyán, y después con el tema que has dicho de Dagestán, pero ciertamente luego se olvida el tema territorial. Parece como que el tema territorial de la Unión Soviética es externo, es el tema de los países de Asia Central, el tema de los Bálticos, el tema de Belarus, el tema de Ucrania, pero parece que se olvida que hay dentro, que tiene bastante que ver, por ejemplo, con el tema de la crisis de 1992-93, bombardeando la Casa Blanca en Moscú. Y además hay otros territorios, usualmente se habla de Chechenia, pero también hay otros territorios que tuvieron impacto en la posible deconstrucción de Rusia, contratos federales, con acuerdos bajo mano de no te vas a rebelar porque te damos unos poderes especiales. Seguro que puedes explicarlo más en detalle sin aburrirnos a los que seguramente van a irse ahora mismo, pero bueno, quédense, seguro que es interesante. Pues por ejemplo, el último que comentas del año 92 es un año culmen, ¿no? Siempre me río porque para cierto político norteamericano llamado Francis Fukuyama era el fin de la historia, ¿no? Y que iban a aparecer todo, bueno, iba a caer el bloque socialista y que todo iba a ser democracia liberal y que el capitalismo era mucho y muy bueno. Al mes de publicar lo que es este ensayo, que a día de hoy no es malo leerlo para saber en qué hemos caído de fallos del pasado,
pues cae Kabul ante los Mujahideen con la intraguerra civil afgana. Se habían anulado anteriormente los comicios ganados o que iban a ser ganados por el FIS en Argelia, iniciando otra guerra civil. Pero hay cosas que no se comentan, como lo que dijiste, el acuerdo en Tatarstán para que no se sesionase de la incipiente nueva Federación Rusa, se le permitió tener su, digamos, su propia fiscalidad, se le permitió también tener todo tipo de, por así decirlo, ¿cómo comentarlo? Salvo defensa, pues devoluciones de competencias, perdón, que no me sale el nombre, y unido a todo ello también hemos de decir otra cosa. La República de Chechenia formaba la República Checheno-Ingus, Chechenia e Ingusetia. Ingusetia, estando clasificados, optaron por secesionarse y unirse a Moscú. Asimismo, tuvo un problema con un distrito no muy grande, serán aproximadamente unos 3.000 kilómetros cuadrados, pero que es el distrito de Prigorovny que cedió Stalin a Osetia del Norte. Nadie habla del pogromo de expulsión de ingusetios que hubo en el 92 y la cuasi limpieza étnica de dicho distrito, que fue lo que se transformó luego en la venganza de los chechenos e inguses en septiembre de 2004 al iniciarse el curso escolar con lo que conocemos hoy como la tragedia de Beslan. Porque la tragedia de Beslan no fue solo un ataque integrista, fue un ataque étnico, por el cual una minoría que había sido desplazada territorialmente se tomaba su libra de carne con respecto a otros. El Cáucaso siempre ha sido la piedra en el talón ruso. Sí, está ahí los problemas de Asia Central, como fue Tayikistán, hay problemas en Extremo Oriente, que son de corte más económico y demográfico, por pérdida de población que otra cosa, pero es que en el Cáucaso estamos hablando de guerras abiertas. Y creo que no podemos dejar aparte, anteriormente hemos hablado, que la posibilidad de una guerra civil, sobre todo por los espacios que se en el Cáucaso, principalmente por el reclutamiento forzoso para Ucrania, por parte de dagestaníes, o de, bueno, por Dagestán, porque el término dagestaní no es correcto, deberíamos hablar de etnia avar, darguinos, etcétera. Muy complicado. Han pasado 30 años, pero pues viejos nacionalismos o regionalismos pueden salir a flote y literalmente acabar con la Federación Rusa. Es una opinión personal, pero pienso que sobre este escenario se puede aplicar. El año 92, lo que fue, vuelvo a repetir, las masacres en Prigorovny, lo que había empezado a ser el conflicto checheno, pero también los Balcanes, digamos que era como un blueprint, una especie de mapa u hoja de ruta de lo que podía pasar años después. Y desgraciadamente ha ocurrido. En 2012 en Siria, 2022 en Ucrania. Sí, porque tengo una experiencia personal en el Corte Inglés de Santander en mayo del año 2014 viendo un libro que solamente tenían un ejemplar y dije, tiene que ser mío, tengo que comprarlo, de un tal Ruslan Hasbulatov, que precisamente había terminado con unas hojitas añadidas respecto a lo que estaba pasando en Ucrania, en el tema de Crimea, en el Donbass, pero Ruslan Hasbulatov fue el último presidente del Soviet Supremo, la Cámara Legislativa que había heredado la Federación de Rusia y que fue bombardeado y que luego, precisamente por ese hecho, fue metido en prisión durante varios meses, hasta 1994, en la prisión de Levonsforo, en el ámbito de Moscú, por lo cual ciertamente uno puede decir, esta persona no es una persona dudosa, precisamente a la hora de explicar la llegada y la forma de adquirir el poder el señor Putin, porque se suele entender la idea de que, bueno, los años 90 son una cosa horrible porque nos obligaron, los occidentales prácticamente se infiltraron, no se sabe si sobre los servicios de inteligencia o sobre cualquier otra base, pero no fue Rusia la que tomó esas decisiones, con lo cual Yeltsin es prácticamente un gobierno de ocupación. Pero luego llega el señor Putin, que lo organiza todo maravillosamente, es el jefe, el capo de Tutilicapi, y aquí todo fantástico. Pero se olvida de la realidad, que es una continuidad real de todas las políticas. Cuando pudieron hacer unas, hicieron unas, y cuando pudieron hacer otras, pudieron hacer otras. Tú has esbozado el inicio de la primera guerra chechena, precisamente cuando en el año 94-96 pudieron intentar alcanzar Grozny y fallaron, pues hicieron un paño caliente por aquí y por allá, para luego, cuando el poder en Moscú estaba suficientemente ducho para volver a intentarlo, montaron operaciones de falsa bandera, en donde hubo un montón de muertos, para volver a meter la cabeza en la segunda guerra de Chechenia, con lo cual ciertamente es cuestión de poder y debilidad. Cuando pueden,
y cuando vuelven a retomar la fortaleza para retomar aquellos territorios donde antes eran dueños y señores y durante un tiempo les expulsaron, como precisamente de Grozny. Muy interesante, no conocía el Soviet Supremo, que pasó a ser Soviet Federativo y luego ya se ha convertido en el Senado, en la Cámara Superior Legislativa de Rusia, de la Federación Rusa. Y he de decir que Hasbulatov era una persona bien formada, era economista, había nacido en Grozny, me parece, o en Argun, pero claro, los años de niñez y adolescencia los vivió en el exilio interno de Kazajistán, donde fue deportado junto con el 99,9% de la población chechena por de Stalin por supuesta colaboración con los nazis, nunca demostrada y bastante mentira. Aparte de Ruslan Hasbulatov, hay otro personaje curioso que no deja de ser Dokuza Dudayev, ¿no? Que había sido el títere de Moscú cuando se expulsa a Yahar Dudayev de Grozny e intenta establecer una especie de república chechena que va a ser fiel a Moscú. Hasbulatov advirtió, dijo, no dejen a un lado ni a Chechenia, ni a Ingusetia, ni a Daguestán, porque todo se puede derramar como una especie de caja de Pandora abierta sobre otras nacionalidades de la zona que pedían independencia, defensa, en el caso de defensa me refiero a zonas prorrusas que pertenecían a Georgia, como son Abjasia, Osetia del Sur, y también en algunos casos Adjaria, aunque Adjaria no optó por el conflicto armado. Pero también podemos hablar de Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkesia, Adiguea, que está encima indexada, es un caso curioso, es similar al condado de Treviño, por así, para que la gente lo ubique. Es un interterritorio con su propia autonomía, pero dentro de otra región, que es Stavropol, por cierto, localidad natal o región natal del recientemente fallecido Mikhail Gorbachev. Entonces, el Cáucaso puede levantarse en llamas. Dokuza Dudayev no dejó de ser una marioneta. Ruslan Hasbulatov, que fue detenido, efectivamente, durante el bombardeo de la presidencia, de la Casa Blanca rusa, junto a ser detenido posteriormente vicepresidente y se anuló por la nueva enmienda constitucional ese cargo, como era un veterano de la guerra soviética, que era Alexander Ruskoy, pues estamos viendo situaciones bastante extremas y que en aquellos instantes, pues la dejadez de Moscú no fue solo sino que permitió dejar de, en todo caso, que la República poco a poco cayese en su anarquía, o la anarquía más absoluta. Dudayev intentó ganarse a países de Oriente Medio, como la Libia de Gaddafi, como Jordania, donde hay una diáspora chechena muy grande, pero no obstante, lo que ocurrió fue que empezaron a llegar voluntarios integristas y unido a todo ello, pues bandidaje, ¿no? Es decir, comenzó lo que era el contrabando de petróleo, asimismo también contrabando de armas, era, digamos, una especie de incluso narcoestado como posteriormente se convirtió Kosovo, siento decirlo a quien no le guste oír estas realidades, porque es lo que se pudo ver en varias obras posteriormente. Y ya enlazando con todo lo que ocurre en el año 2000, que es cuando, para sacar músculo, o mejor dicho, en septiembre-octubre del 99, primera invasión de Daguestán y luego culpando a los chechenos de ello, ocurren, como has indicado, atentados a día de hoy que no se sabe si fueron de falsa bandera o quién lo lleva a cabo, porque el principal enclaustrado y esas tres explosiones fueron cerrar el canto en cuanto Putin licencia. Se ha congelado el me parece que se... Sí, perdón, repito. Y perdón si se cortó la conexión, tengo a veces una conexión un poco inestable. Decir que los últimos atentados, los atentados de Moscú, Volgodonsk y me parece que era Riazán, aunque en Riazán se abortaron, siempre se han tratado de falsa bandera, junto a que el encausado por esos atentados, un cabardo llamado Achemet Gochillayev, pues se lo tragó a la tierra. Nadie sabe dónde está, nadie sabe qué ha ocurrido con él y nadie sabe dónde se encuentra. Y han pasado 20 años de los mismos, desde que se fue en ejecución y desaparición. Sí, ciertamente. Estos elementos suelen generar esta actuación de que algunos cabos sueltos acaban no siendo encontrados. Pero ciertamente, en esos años 90, la penetración extranjera
en ámbitos fronterizos o proxies, bueno, era una realidad en tanto en cuanto, como se ha dicho, el Frente Islámico de Salvación, bueno, pues es de la primera y segunda vuelta de Argelia, que no se hizo la segunda, porque se preveía que iban a ganar la primera y la hicieron, pero ciertamente muchos argelinos acabaron o bien en la guerra civil propia, o bien yendo a Bosnia, por ejemplo, o al Cáucaso, o Afganistán, que todavía tenía cierto atractivo para algunos combatientes. Ciertamente, Bosnia es paradigmático en tanto en cuanto hubo un momento en la historia en el que Bizancio y Roma quisieron cooptar para su interés la forma en la que creían en el cristianismo, esta región, mm, pero no aceptaron el liderazgo ni de Roma ni de Bizancio, con lo cual generaron un cristianismo propio, muy raro, bosníaco, que es la base precisamente para que luego cuando el Islam llega, hagan un Islam también muy propio, muy raro, muy desconectado de estas corrientes de lucha chi que hay en el mundo, con lo cual ciertamente se puede entender que cuando llega el año 92 no existe ningún tipo de a priorismo en la forma de solidaridad musulmana para apoyar precisamente a esos. Con lo cual la cosa tiene que evolucionar bastante para que en algún momento, más adelante, ya sí sea un elemento importante en la religión allí. Con lo cual ahí tenemos esa situación siempre más compleja de lo que se suele poner, porque se suele tender a blanco, negro, esto es una situación de buenos, malos, estos contra los otros, y siempre hay muchos más elementos, más matices, más enriquecimiento en la sopa, hasta el punto de que precisamente mmm, se pone normalmente en valor la situación respecto a Kadyrov de que se separó porque había una facción extranjerizante que era la que, bueno, en algún momento se dio como Saulo cayéndose del caballo. Me he dado cuenta de que estos igual quieren controlar el país desde fuera, con lo cual lo mejor que puedo hacer es, bueno, traicionar un poco a los míos, pero para salvar la patria. Y ahí estaría un poco el relato mítico de Kadyrov para hacer lo que hizo. Un poco Es así, desdiciéndose de todo lo que había pasado en los años 90. es así porque primero y fundamental hemos de comentar que Kadyrov fue de los más beligerantes en cuanto a el combatir a la Federación Rusa, ¿no? Por la invasión. Decía que superaba en un índice demográfico muy amplio la federación a la República Chechena de Ichkeria. Ichkeria es el nombre de la Chechenia independiente. Y comentaba, por cada checheno muerto hemos de matar a 100 rusos. Luego se redijo, lógicamente. Es interesante también lo del factor extranjerizante. Al igual que en Bosnia hubo un cristianismo y un islam no puritano, sino que tenía trazas preislámicas, etcétera. Muy enlazado todo con el entorno sufí, el sufismo mítico procedente del Imperio Otomano. En Chechenia la islamización fue tardía, tiene más quizá presencia lo que es el concepto de tape son los clanes, que hay 8 clanes grandes, ¿no? En el cual la solidaridad, respeto hacia los fallecidos, hacia los ancianos, es puntal. Cosa que, por ejemplo, la mayoría de integristas que procedían de países del Golfo, incluso chechenos de origen jordano, o jordanos de origen checheno, perdón, pues habían adoptado las doctrinas más integristas, sobre todo a partir del conflicto afgano-soviético, se habían imbuido de literatura como la de Sayyid Qutb, la de Abdel Wahab, el padre fundador, digamos, ideológicamente del wahabismo de Arabia Saudí, o Ibn Taymiyyah. Entonces esta gente llegó a Chechenia y dice, hemos expulsado a los rusos, pero no sois suficientemente musulmanes, la mujer tiene que ir velada. Si una mujer va por la calle sin un pariente masculino, se la puede golpear. ¿Qué es esto de beber alcohol? Porque tanto Dayev como Majadov eran bastante amigos del vodka, no vamos a negarlo. La situación forzosa de los años 30 dio lugar a eso, también en otras zonas como Tatarstán u Asia Central. Entonces, lo que ocurre es que empieza checheno, como era Abdivatalov, dicen, oye, pero a Majadov es alto presidente democráticamente en enero del 97, ¿no? Dicen, presidente, está usted admitiendo que nos está comiendo terrenos integristas. Tuvo 2 fallos Majadov por una parte. Aquellos que querían, por un momento,
una independencia de facto contra Rusia, como era un islamista, como era Mevlut Dugov, el jefe de propaganda de Chechenia y ministro de Comunicación, junto a secularistas, pero bastante grandes, como era un comandante de campo llamado Junka Rapilo. Luego ya llegaba a tener la tradición de su vicepresidente, Bahar Sanov, que se unió a los integristas para desplazar a Majadov. Y claro, Majadov, completamente acorralado, y ante estos problemas, en el año 99 aplica la Sharia, o constata que la Sharia es la fuente principal de derecho, y nominalmente Chechenia pasa a ser la República Islámica de Chechenia. A todo ello hay que unir el factor de que el único país, por así decirlo, porque un régimen no reconocido que admitía la par o reconocía la independencia de Chechenia fue los talibán del Mullah Omar, el Emirato Islámico de Afganistán. Es en ese momento es cuando Kadyrov dice, también nos están comiendo terreno, yo procedo de una madrasa a la que he estudiado en Uzbekistán, en la que el sufismo es puntal, esta gente pertenece a otra escuela del Islam, no la sunní, sino ya dentro de las grandes escuelas sunitas, ellos pertenecían a la Chafteíta y los que proceden del Golfo Arábigo, en la escuela Hanbali, que es la más beligerante, y dijo, hasta aquí hemos llegado. Y quizá por eso intentó luego implementar, hasta que murió, una especie, vamos a llamarlo, de Islam limpio, frente al Islam de aquellos que intransigentes que se echaban a las montañas, que eran para él también terroristas o bandidos, utilizando la retórica de Kremlin. Sí, porque mirando un poco el ámbito internacional de los años 80, 70, había un montón de ramas diferentes a través de, primero, la triunfante revolución islámica en Irán, con el ámbito chií. En el ámbito suní, pues tenemos, quienes los que triunfaron en Pakistán a través del general Zia, eliminando primero del poder al señor Bhutto, pero luego eliminándolo físicamente, a pesar de que en principio, después de la guerra del 70-71, en la que el Pakistán Oriental se independiza, que es el nuevo Bangladesh, Pakistán estaba en el peor momento de su historia, olvidada por el mundo, pero el señor Bhutto hace una gira internacional, se reúne en un cuartucho y organizan el plan del arma nuclear, precisamente como revulsivo, en el que participan económicamente países árabes, países del Golfo, ahí está metido Gaddafi, ahí está metido un montón de gente, con lo cual ciertamente el elemento pan-árabe, socialista, que había sido los términos de Nasser, luego en principio de Sadat, habían ya sido superados, y ahora el elemento islámico, con sus diferentes vertientes, parecía que era un elemento que iba a aglutinar comunidades dentro de la umma islámica, desde Marrakech hasta Lahore, por lo menos. Y ahí, en el ámbito de la discusión, claro, la Unión Soviética tenía dificultades de comprender todo esto porque era un choque frente a la ideología socialista, pero luego, claro, con el cambio a la Federación Rusa, en principio no debería ser un problema porque en teoría la religión ya no podía ser libre, pero claro, luego progresivamente, y esto es claro con Putin, se han adherido a la ortodoxia, es decir, a la religión ortodoxa. Ahora no hay más que ver a Kirill y todas las chorradas que dice, pero oficialmente utilizadas por el Kremlin y por la propaganda. Es decir, Rusia ahora es prácticamente un estado confesional de la Iglesia Ortodoxa, con lo cual es curioso que después de todo ese viaje hayan hecho un feudo, como un reino feudatario del Kremlin, con un parque temático islámico a través de Kadyrov Jr. Es curioso. Yo, en un instante en el cual encima la shariatización de Chechenia fue mal vista por parte de, en aquel instante me parece que el primer ministro ruso era o Chernomyrdin o bien Pashin, que eran los más combativos. Por el contrario, el antiguo ministro de Exteriores, que ahora no recuerdo su nombre, más que su nombre en código, que era Maxim, el antiguo ministro de Exteriores de la Federación Rusa, había dicho que en todo caso teníamos que atendernos a la idiosincrasia del Cáucaso, que es que no era solo el islamismo, era el TEIP, el clan o clanes, como hemos hablado anteriormente, ¿no? Es asesinado, hay unas elecciones fraudulentas nuevamente en 2004 y se elige un hombre de paja que era antiguo
pues en lo que era la vigilancia de todo lo relativo a su seguridad, que era Alú al-Janov. Alú al-Janov realmente fue un hombre de paja en el sentido de controlar los movimientos de Kadyrov hijo y que no se desmadrase. Claro, tenemos que darnos cuenta que Ramzan Kadyrov tenía 27 años cuando asesina a su padre. La Constitución de Chechenia, que es una carta magna bastante mal redactada, de la Constitución Federal, dice que ningún varón, no dice nada de las mujeres, por cierto, puede presentarse a ser jefe de la República si tiene menos de 30 años. Qué curioso que en cuanto Ramzan cumplió 30 años y un par de meses, ascendió el primer ministro a jefe de Estado y lleva desde entonces de presidente de Chechenia, creo que desde el año 2007, febrero, marzo de 2007. Antes dando algunos toques a sus posibles competidores, como fue asesinar a 2 guardaespaldas de Alú al-Janov, que tuvo que ir y le convirtieron en viceministro de Justicia. Del mismo modo también amenazó a Said Magomed Kakiev, uno de los jefes y héroes de la contrarresistencia, contrainsurgencia, con un coche bomba que le hizo perder una mano y un ojo, huyó a Kazajistán, pero tuvo la mala suerte de encontrarse a 3 héroes también del GRU, antes integristas, ahora en el GRU, curiosamente. Creo que se ha congelado. Está congelado. Pues parece que volverá. Perdón, no sé si se me ve. No, pero de momento se oye. Vale, debe estar cargando. Perdón, al final voy a poner datos del móvil porque aquí la wifi es un poco mala. Y Pues ya no, cuando no tú sé. me digas, pues sigo conectando. Pues no sé, ha sido de la cosa del GRU. Al mencionar. Sí, debió ser eso, sí. Ya si quieres, cuando quieras me pongo de nuevo y sigo donde habíamos quedado. Sí, no estamos en la grabación. No, seguimos. Perdón, vale. Sí. Pues volviendo a lo del GRU, es, digamos, la inteligencia militar de la Federación Rusa, lo que, digamos, podríamos comentarlo como el FSB militar. Entonces había 3 hermanos, Sulim, Yabrail y Ruslan Yamadayev, bastante enemigos del clan Kadyrov de por sí, y que empezaron a hacer la puñeta a Ramzan. Yabrail fue asesinado con una bomba bajo su cama en 2003, Ruslan fue confundido con Sulim en 2008, en octubre, noviembre de 2008, en Moscú, se le confundió y se le ametralló pensando que el objetivo era otro, pero aún así se quitaba un peso de medio Kadyrov, y Sulim, que había sido encima una especie de héroe condecorado durante la contraofensiva, contrainvasión de Georgia en 2008 por parte de Rusia, pues acaba siendo asesinado por todas las, miradas apuntan a Adam Delinjanov, primo de Kadyrov, el encargado de la seguridad de las pozas petrolíferas de Chechenia, en marzo de 2009, en una especie de anécdota que se llamó El hombre a pistola de oro, porque las balas que mataron a Sulim Yamadayev estaban, digamos, bañadas en oro. Kadyrov ha concluido esa especie de llegada al poder de una manera que es la de un poder vertical, monolítico, en el cual
por lo que se ha caracterizado es por volver a una especie de Islam limpio, como dije anteriormente. Nombra a musulmanes, teólogos musulmanes de su clan, de la orden Naqshbandi, sufí supuestamente, pero que en el fondo tienen rasgos que comparten con los integristas. Y ahora, hasta hace unos años, el jefe, el muftiato de la República, estaba en manos de su tío Ahmad Kadyrov. Ahmad era el padre, Ahmed el hermano y tío de Ramzan. Que se empezó a implementar cosas de la Sharia, como ley de la Sharia, como no tomar alcohol o no vender alcohol hasta las 7 de la tarde. La mujer, por ejemplo, se le prohibía ya de aquello utilizar mensajería directa, tipo Telegram, que fue de las primeras que surgió, o SMS. Subrepticiamente se hacía oídos sordos ante la poligamia, y sobre todo y ante todo se permitieron una barbaridad como eran los crímenes de honor. La gran víctima de la shariatización de Chechenia por parte del clan Kadyrov ha sido sin duda alguna la mujer. Bueno, y también los colectivos LGTBIQ a la hora de establecer su libertad, lo cual es curioso, paradójico, porque está tamizado a través de la Biblia y Sodoma y Gomorra, lo cual evidentemente es contradictorio con unas historias reales de antiguos pueblos desde Japón hasta el antiguo México, desde los vikingos, desde Egipto, Grecia, Roma, que eran absolutamente libres a la hora de entablar el amor y las relaciones interpersonales. Incluso, aunque le duela al señor Kadyrov, las personas del Sagrado Batallón de Tebas se casaban entre ellos y evidentemente estaban muy relacionaditos, y no porque hubiera falta de sitio para las camas, lo cual evidentemente seguramente le molestará, porque dice que ellos son los nuevos 300, son los nuevos espartanos. Si fueran realmente los nuevos espartanos, tendrían una relación más estrecha entre ellos, pero es eso, esta visión de parque temático islámico que parece enlazar con lo que dice el patriarca Kirill para establecer una guerra santa, con la idea de que Zelensky es satanismo, y este relato que parece que algunos de esta vertiente más ligada a lo tradicional, entre comillas, parece comprarles con gran alegría, y que evidentemente tiene esa raíz para justificar regímenes como este, feudatarios, porque su señor feudal es Putin en el Kremlin, y reciben de él una simbiosis para el mantenimiento mutuo del poder. Por eso el señor Kadyrov, el primero en marchar a Ucrania virtualmente, porque otra cosa es presencialmente, pero en apuntarse al rollo, apuntarse a la historia, porque sabía que una derrota de Putin era una derrota de Kadyrov, y una derrota de Kadyrov era una derrota de Putin. Sí, como que digamos que se retroalimentan, y sobre todo, se me olvidó, quise decir esto de las mujeres porque era el primer momento de la llegada de Kadyrov al poder en 2007, ¿no? Obviamente 10 años después a mí me localizó en Semana Santa y me pareció horripilante, y de hecho hasta publiqué un artículo en un periódico digital de Santander, en el cual yo lo titulé que no había arcoíris sobre el Cáucaso, ¿no? Creo que quizá queda un poco rimbombante, pero era así. Me refiero a ello porque me empezaron a llegar informaciones, pues por amigos que tienen canales alternativos, siempre fehacientes, nada de fake news, pero me decían, parece que Ramzan Kadyrov ha dado la orden de crear campos de concentración en Argun, también en Sentaroy, de donde es su clan, y que están atacando al colectivo LGTBQ, y literalmente ya no es la ley de 2014 anti-manifestaciones gays, como sacó el señor Putin, ¿no?, sino que directamente derivaba en un exterminio. Exterminio tal que se vio, por ejemplo, con este colectivo, porque decía Kadyrov que aquel año, creo que el Ramadán, el sagrado mes del Ramadán, terminaba el 2 de junio, y para aquella época no quería la República Chechena vacía de homosexuales, lesbianas, etcétera. Unido a todo ello también apareció un personaje bastante siniestro, como es su portavoz, Alvi Karimov, digamos que es el Tony Cantó de Chechenia, pues porque fue un patriota comunista, luego un patriota de Dudaye, luego de Maskhadov y ahora de Kadyrov, ¿no? Y unido a todo ello, por último decir que había un chico de origen ingusetio, cantante, que había triunfado tanto en Chechenia como en Rusia con el Got Talent, llamado Yelinham Bagayev. Cogió un tren con destino a Nalchik para ir a la boda de su prima,
desde Grozny y desapareció. Desde el 15 de agosto de 2017 nadie sabe lo que ha ocurrido con ese chico. Entiendo que habrá sido asesinado y lo curioso es que su cuenta de Instagram sigue activa y a veces, yo supongo que serán trolls, algo postean. Es muy Sí, triste y terrible. sí, seguramente lo que voy a hacer sería prohibido en Grozny y también en Moscú. Como a señalar, este libro, que es el último que he leído, He besado a Sarah Wheeler, por Casey McKiston. Un libro que seguramente me llevaría directamente a ser colgado en Grozny o en Moscú, algo menos público, pero también algo parecido, porque ahora las leyes se han endurecido de una manera brutal, lo cual evidentemente es terrible para los derechos humanos y para la propia realidad de la convivencia, porque se están derivando en camino hacia la teocracia. Sí, sí, no hay mucha diferencia ahora mismo entre el fundamentalismo sacado por Khomeini en Irán, el radicalismo wahabita y lo que se está viendo en Chechenia. Bueno, de hecho, hubo un momento en el que Kadyrov intentó hacer una especie de desfitnazización, no desnazificación, desfitnazización. Fitna es el término por el cual hay una guerra civil en el Islam desde la muerte del profeta, por el cual la rama chiita y la sunita van a estar enfrentándose hasta el fin de los días. Y Ramzan, con todo bombo y platillo, organizó una especie de conferencia de líderes islámicos en Grozny y dijo que era capaz de acabar con esa fitna. Claro, por una parte los clérigos iraníes, luego los mulás más intransigentes o muftíes que había desde el Cairo hasta Riad dijeron, tú chaval, ¿de qué vas? Porque otra cosa más. Este buen chico o este buen señor no está versado en la ciencia islámica, no tiene título para sacar ninguna fatua como fue la fatua de Grozny, como tampoco tenía Bin Laden cuando hizo aquella decreto islámico contra cruzados y judíos, ¿no? Quizá Zawahiri, que estudió en una madrasa, sí. Quizá Abdullah Assam, que era el padre primigenio, hasta que asesinaron de Al-Qaeda, también. Pero Bin Laden, desde luego, no. Menos aún Ramzan Kadyrov. Intentó meterse a la organización de la conferencia islámica, bastante retrograda ya ella, en el bolso, pues cuando ocurrió también un suceso bastante tremendo, como fue lo de Charlie Hebdo. También dijo que estaba a favor de traer a Chechenia a todos los migrantes, no hablemos con propiedad, no migrantes, sino refugiados rohingyas que huían de Birmania, Myanmar. Me parece muy complicado que pudiese meter a 2 millones de almas, pobrecillos, en Chechenia, que superarían a la población local, cuando ya Bangladesh, que son, digamos, los padres étnicos de los rohingyas, no pueden ni llevar a un 10% de esos refugiados, ¿no? O tratarles con la debida consideración, Sí, aparte de un racismo endémico que interesante el existe. apunte porque Bangladesh tiene mayor población que Rusia en un territorio incomparablemente inferior. Efectivamente, eso es. Y por último, decir que con respecto a todo esto, pues también Ramzan se pronunció como que, o sancionó, no sé si recuerdas, a principios de octubre de 2020, todavía en postrimería de la primera ola de la pandemia COVID-19, que un muchacho nacionalizado francés, pero de origen checheno, decapitó a un profesor por las caricaturas de Mahoma, Samuel Paty. Y eso, pues mientras que los ciudadanos de a pie, con coherencia, con solidaridad, desde Chechenia dijeron, no nos gusta lo que ha pasado, incluso más conservadores dijeron, se le podía haber dado un toque de atención, pero no matarle, pues Ramzan dijo que se lo buscó él solo. Estamos hablando que dio tabula rasa a un asesinato. Sí, es la versión dura de estos asuntos, porque al fin y al cabo es, la humanidad es así, porque también en esos momentos en París una chica que no quería ir a clase dijo que en realidad que su profesor había hecho tal cosa, se inventó una mentira, y evidentemente su comunidad, directamente, el sesgo, les llevó a creerla, y inmediatamente, bueno, de no haber habido una situación distinta, que afortunadamente fue distinta, se pusieron en contra, pero no llegaron al umbral de directamente matarle. Hubo la posibilidad de conocer qué era lo que había pasado y se descubrió que en realidad era una vaga, que lo que únicamente quería era no ir a clase, y el profesor pudo explicarse de que en realidad pues de eso nada, no había ninguna chorrada, ninguna historia, pero ciertamente el Islam nos podíamos
retrotraer al primer y cuarto califa, en donde la elección o la designación por Dios, por Alá, a la hora del heredero del profeta, porque claro, la situación en el origen en Arabia Saudí, en la época aquella, en donde había alguna comunidad cristiana, alguna comunidad judía, que precisamente los judíos rezaban en dirección a Jerusalén, razón por la cual el Islam en primer término reza en dirección a Jerusalén, a pesar de que luego durante siglos no tendrá ningún tipo de importancia, hasta el punto de que en el siglo XVIII, en el Imperio Otomano, Jerusalén era un villorrio donde había unos tipos de rizos que rezaban una cosa rara, que eran los ortodoxos judíos, y ya está. No había ninguna importancia ni nada. Pero, ciertamente, la situación en aquella Meca Medina originaria implicaba que tenían que construir un modelo en donde construyeran primero el Estado, porque no existía, eran unas tribus, ciudades más o menos ahí establecidas, pero junto con el modelo religioso, que querían establecer uno nuevo, vinculado todo. Ahí está precisamente la Égira, el modelo de Medina durante 10 años, luego Abu Bakr, y todos los elementos que llevan en el Chi al profeta escondido, que llegará un día, El Mahdi, el Mahdi, sí, que Al-Mahdi. precisamente en el siglo XIX en el Sudán, que hubo la guerra aquella La con, rebelión mahdista, sí, sí. precisamente porque pensaban, bueno, este ya ha llegado. Pero en el suní, pues tiene una cosa más laxa, pero luego te aparecen el wahabismo, sectas que están dentro de la corriente para, bueno, pues movilizar todo aquello. Con lo cual, ciertamente es un asunto interesante. Respecto a la ciencia, pues en principio tenías un Averroes, pero luego se radicalizaron, construyeron una realidad a la espalda de un Al-Biruni, que fue uno de los importantes en el tema geográfico, con lo cual ciertamente es muy interesante y rico aprender cómo ellos deconstruyeron el Islam primigenio para hacer otro mucho más integrista a lo largo de los siglos. Y claro, todo eso tiene mucha importancia a la hora de entender estos epítomes, estas figuras postreras de esta realidad, en Es, donde, es- claro, a veces falta conocimiento y ganas de aproximar a toda, incluso más que ellos, porque ellos utilizan esto como coartada, a pesar de que muchos, como has dicho, el señor Kadyrov, seguramente que la vodka le encanta muchísimo, pero para los demás trata de establecer esa proyección de lo que debe ser, con lo cual hay que conocer tanto lo que es como lo que proyectan de lo que debe ser. es curioso lo que indicas y es absolutamente cierto. Curioso en el sentido de que no sé si Ramzan Kadyrov beberá, pero bueno, todos los pecados que puedan venir en el Islam o considerarse en el Corán, el Sagrado Corán, los ha cumplido a rajatabla. Otra cosa no sé. También es curioso pensar que esa deconstrucción hacia el pasado, que todos aquellos que se consideran salafistas, que quieren volver a la primigenia del Islam, lo que hacen es el caso contrario de lo que propugnaba el profeta, ¿no? En el caso de Ramzan Kadyrov, lo que es cuanto menos gracioso es que no mira hacia uno de las víctimas de la purga de Stalin, como era un marxista islamista que existió, que era el tártaro Sultan Galiev. Hizo un partido comunista de digamos, también ideología que podía mezclar el materialismo histórico con los principios islámicos y una sociedad más egalitaria. También hubo varios de ellos, los jaridíes, que se llamaba en Asia Central. Stalin los liquidó por completo, porque a Stalin le convenía asociar lo que era el Islam con la premodernidad, no posmodernidad, y asimismo con sistemas opresivos, etcétera. Que lo sabía, ¿sabe? Desde luego, como puede haber en cualquier tipo de religión monoteísta, generalmente abrahámica, y por desgracia seguirá viéndolos. Pero en el caso de Sultan Galiev, era un revolucionario, había estado en la primera fase de la revolución rusa, era una persona que decía o abogaba porque, como otro líder de la República del Cáucaso, montañesa del Cáucaso, que era la actual Chechenia, que era Chapa Chermoyev, que decía el Islam no es malo, el Islam puede convivir con esto, se puede hacer una opción secular, pero también respeta la idiosincrasia de nuestras creencias y tradiciones, pero estamos luchando contra el zar, contra el opresor de verdad. Y ahí, por ejemplo, también tomaban en cuenta las enseñanzas de Kuntal Hayi Kishinev, que decía, si alguien te obliga a llevar una cruz, es solo un objeto. Si alguien te obliga a rezar a Cristo, es solo son palabras.
Si en tu corazón eres musulmán, seguirás siendo musulmán. Solo defiéndete si tu tierra es atacada y haz una Gazabat que no yihad. Gazabat es la versión defensiva de la yihad. Nada de eso lo ha aprendido el entorno de Kadyrov, ni creo que lo aprenda. Sí, es un elemento que, por eso, cuando vi Silencio de Martin Scorsese, que habla de la situación del cristianismo en Japón en determinados siglos, quería haber hablado con un creyente porque me parecía interesante, porque, como has visto Silencio, Sí, la vi. cuando les Sí. obligan a pisar la imagen de Cristo, al fin y al cabo, en primer término, puedes pensar precisamente como has dicho, esto es una imagen. Tu corazón puede seguir siendo cristiano. Es una cuestión para, como aquello de Sibolev, ¿no? Sí, vale, la palabra, bueno, aquí puedes decirla, no decirla, pero si da igual, eso es solamente un signo externo para decir tu fe. La importante es la que llevas dentro. Por eso resulta interesante el giro copernicano que a veces da la historia, en el que tenemos la Biblioteca de Alejandría con el conocimiento postres del Imperio Egipcio, Grecia, un poquito de Roma. Se quema, evidentemente, con algún otro depósito con libros, que nunca todo está centralizado en un mismo sitio, pero el Imperio Romano cae en Occidente y sigue estando en Bizancio, lo cual a veces pensamos, no, cuando cae Roma cae la tiniebla para todo el mundo y ya está. No, seguía estando la escuela de Bagdad, seguía estando Bizancio, con lo cual ciertamente parte del conocimiento antiguo griego, antiguo romano, pasó a través de la escuela de Bagdad para luego, en la Baja Edad Media, retomar a Europa, lo cual genera el Renacimiento, genera luego la Ilustración, con lo cual parte del conocimiento que luego, cuando Napoleón con Champollion vaya a Egipto a finales del siglo XVIII, ahí es un retorno, como la cinta transportadora que vuelve, y ahí tenemos el choque con el Islam, un poco como pasó en el siglo XIX con China, que se había encerrado a sí misma. Los que quieran venir a China que vengan, pues el Islam se había encerrado a sí mismo. Y esa realidad que en parte había nutrido, porque después de la destrucción por el señor Gengis Khan en el siglo XIII de la escuela de Bagdad y de la propia ciudad, ya dijeron, esto del conocimiento no es para el Islam debe ser rigorista, debe ser interno, la fe, la yihad y todo esto. Pues cuando el Occidente, que ha depurado a través de la tradición islámica primigenia los textos de Aristóteles, de Sócrates, de todo aquello, hay ese choque, en donde en el siglo XX tenemos los hermanos musulmanes rechazando de plano algo en lo que ellos habían contribuido, lo cual ciertamente lleva a esta situación en la que, cuando hice los cursos del doctorado, me encontraba con un marroquí que me decía, en 2007, para no tener ventajismo, porque se me dirá, no, es que estaba ya, no, 2007 respecto a la primavera árabe, que es de 2010-2011, de que el Islam lo que necesitaba precisamente era una especie de renacimiento, quizás, renovación, sí, reformista. Casi como un concilio de Trento. Sí, lo he oído muchas veces, sí, desde luego. Que precisamente era una renovación cultural dentro del propio Islam, lo que necesitaban para poder poner otra vez en primera línea los países islámicos. Realmente los hadidíes eran esto, una renovación del Islam, pues cogiendo lo más primigenio, pero adaptándolo a tiempos modernos. También, asimismo, querían hacer una renovación desde abajo, ¿no? Que, pues como pasó con la Iglesia Católica, se había desvirtuado, no se miraba por el pobre, se había llegado al poder, o había sido utilizado desde el poder por gobernantes corruptos y autócratas, lo que eran denominados los kafir, no creyentes, ¿no? Infieles. Sí, en el caso de la Iglesia Católica tenemos ahí el libro de Humberto Eco, de El nombre de la rosa, que lo explica bastante bien. Eso es, completamente. Y en el caso de, por ejemplo, incluso de Chechenia, pues hubo hadidíes que fueron eliminados por Stalin. El tema cultural también. No hace falta eliminar toda una etnia físicamente para acabar con ella. La operación Lentil, Beria lo primero que hizo fue destrozar los símbolos culturales y las bibliotecas tanto de Grozny como de Nalchik como de Narrán, etcétera, dejando una cultura pues que tuvo que ser transmitida casi de modo oral y en la que mucha gente sabía hablarla pero no escribirla. Eso en cuanto a la lengua. Y mil cosas más que podemos hablar y que lo narra muy bien Ahmed Rashid, aunque se centra en Asia Central,
en yihad, el auge del islamismo en Asia Central, ¿no? Desgraciadamente sabemos la brutalidad del ser humano hacia otras etnias y otras culturas. El caso de lo que ocurrió en Chechenia no fue para menos, y creo que también eso ha marcado quizá el devenir de idiosincrasia de la propia etnia, raza, como se le quiera considerar, ¿no? Raza queda un poco mal, no vamos a negarlo, vamos a hablar de etnia. Y Sí, es que cada de 50 a 50 años, en pues términos dejar eso. biológicos no existe ninguna raza humana. Se puede hablar Efectivamente. precisamente de haplogrupos, de etnias, en Eso es, términos... eso es, eso. Pues en este caso lo que ocurrió fue que de 50 a 50 años, y es verdad, los chechenos se veían abocados a su exterminio físico. En 1994 con lo que fue el ataque por parte de los rusos, ¿no? 1944, pues también el tema de lo que ocurrió con la deportación, perdón. 1894, cuando se levantaron en parte en algunas zonas de recepción de migrantes en el Imperio Otomano y fueron exterminados por tropas alevíes, que por eso también los alevíes luego fueron mal considerados por parte de los más integristas, ¿no? Aunque una cuestión de supervivencia por las partes. También 1864, con lo que fue la limpieza étnica y deportación de los mujayiras hacia el Imperio Otomano tras convertir una zona que se llama Ubigia en el actual Sochi, ¿no? Las guerras napoleónicas de aquella época. Entonces, es un pueblo abocado a la supervivencia, que en muchos casos ese tipo de supervivencia es alzarse en armas del modo más cruel. Cuando se me habla, por ejemplo, de lo que tú dices, amigamente, de antes de la primavera árabe y todo esto, es que hasta que no ocurrió la guerra de Irak, no se veían esas decapitaciones, o los iraquíes que son los nuevos salvajes. Oiga, mire usted, no es así. Nadie recuerda porque encima era en formato VHS y en muchos casos se perdía por varios meses que lo llevaban a lomos de caballo literalmente, pero los primeros que grabaron decapitaciones en vídeo fueron los chechenos a través de Hatab. Entre ellos curiosamente un soldado ruso que tras ser martirizado de esa manera, decapitado, fue considerado un ejemplo por los ortodoxos porque no quiso convertirse al Islam. Le cortaron los dedos de una mano y luego al final decapitaron. Yevgeny Prigozhin, creo que se llama. Y antes el ministro de Exteriores que quería decir acerca de la idiosincrasia de los chechenos era Yevgeny Primakov, Maxim, un arabista reconvertido en funcionario y que también supo mucho de la desinformación soviética para todo tipo de conflictos. Sí, luego en 1994 cogió el puesto un tal Lavrov, que nadie conoce porque sigue en el puesto en 2022, para que luego hablen de Gromyko. Sí, de Gromyko, del señor, no, de Tovarish Niet. Pero es así, y dentro de cabe el cese, porque también fue primer ministro interino de Primakov, pues eso, como jefe de gobierno se debió a que decía que el Cáucaso nunca podía ser dominado por medios, digamos, militares, manu militari, sino quizá con otra cosa que es bien conocida en lo que ocurrió en la península ibérica, era con el soborno y la creación de clanes afines, que a fin de cuentas fue lo que pasó con la rama de Kadyrov. No podemos negar que lo que más conocemos ahora mismo es el tema de los Kadyrovitas, pero los Kadyrovsi no surgen con Ramzan Kadyrov. Ramzan es el que los entrena y similares, pero fue Ahmad el que, intentando llevar a cabo una amnistía, dijo a los antiguos guerrilleros: si os unís a nosotros, creamos una milicia, vais a estar exentos de crímenes de sangre, si ocurrieron, y lo que tenéis que hacer únicamente es algo tan sencillo como cazar a vuestros antiguos compañeros. Algo absolutamente terrible, porque no neguemos un factor evidente, que era que muchos de esos antiguos guerrilleros lo que hacían era cazar incluso a miembros de su propia familia. Algo terrible, una guerra intestina, una intraguerra civil, de ahí el término chechenización. Y se ha visto, y lo peor de todo es que en un principio la guerrilla islamista, perdón, sí, la guerrilla en parte islamista, pero la guerrilla que quedaba de la República Chechena de Ichkeria tenía mandos militares como Majadov, como otros, como, pues he dicho Majadov, como Ruslan Gelayev, perdón, también, que si bien quizá optarían luego para hacer una shariatización, no lo querían de modo integrista, sino gradual y respetando el sufismo. Majadov dijo que no quería hacer una constitución tipo la de Sudán, o por ejemplo basado en los principios de los hermanos musulmanes, que tuvieron mucha presencia en el periodo de intraguerras, también con un partido, digamos, surgido en Palestina,
que luego se trasladó a Asia Central, como es el partido del nacimiento islámico, que es el Hizb ut-Tahrir, ¿no? Claro, Majadov empieza a perder apoyos y empiezan a ganar apoyo los integristas. Majadov es asesinado en la aldea de Tolstoy, curiosamente, la Tolstoy Yurt, en marzo de 2005, el Día de Mujeres Trabajadores, que por cierto Ramzan siempre dice que a su padre lo asesinaron en un día viril, como es el 9 de mayo, o fue el 9 de mayo de 2004, a Majadov le mataron o lo asesinaron en un día de mujerzuelas, como es el 8 de mayo. Ya vemos el respeto que tiene este buen señor hacia el Día de la Mujer Trabajadora. Pero quitando todo eso, cuando empiezan a eliminar a los mandos más seculares de la República Chechena de Ischkeria, incluso el ministro de Exteriores, Ahmed Takayev, se tuvo que exiliar en Londres, empiezan a ganar adeptos los que optan por el fundamentalismo, y Dokumarov, antiguo jefe de seguridad de Majadov, abraza esos postulados y el 5 de octubre de 2007 proclama el Emirato del Cáucaso, no solo para Chechenia, sino para áreas como Kabardino-Balkaria, Ingusetia, Dagestán, incluso la Estepa Nogay, que son gente con rasgos faciales mongoloides, pero de otro islámico. Es interesante lo de la diferencia entre el 9 de mayo y el 8 de marzo, en tanto en cuanto la evolución en el Cáucaso de la guerra entre el año 41 y el 45 daría para bastante, en tanto en cuanto, por ejemplo, un Carlos Caballero Jurado tiene algunos libros relacionados a los voluntarios de esa zona en la Wehrmacht y en las SS, que, bueno, algunos tuvieron la valentía y la oportunidad de dar el paso a participar y otros no, por el miedo de los comisarios políticos y lo que podían haberle hecho en la retaguardia a sus propias familias, que esto siempre se suele olvidar porque se suele poner en el mismo plano a los combatientes, y Stalin no tuvo ningún problema en hacer deportaciones masivas. Ya lo vimos, por ejemplo, en Prusia Oriental, porque ahora no queda ningún alemán, y eso era la ciudad de Immanuel Kant, en la ciudad de los caballeros de la orden teutónica, es decir, era el origen físico del Estado prusiano, y ahora es algo donde viven rusos y solo rusos. Y eso ha pasado precisamente en el Cáucaso en la época de la Segunda Guerra Mundial bastante. Y precisamente en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial el señor Ruslan Hasbulatov podría haber propuesto leer a otro libro muy interesante como es el señor Víctor Suvorov, El rompehielos, que es muy claro a la hora de establecer quién hizo qué y quién empezó qué en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual el señor Kadyrov puede decir muchas cosas viriles, pero el verdadero día de la derrota no es el 9, porque el 9 es cuando hicieron la festejación en el caso de Moscú. Los festejos en donde es curioso porque se olvidan de una bandera que estaba ahí tirada junto a la nazi, junto a todas las demás derrotadas, que era una con los colores blanco, rojo, azul del ejército de un tal general Blasov, que era un ejército nazi, porque iban con los nazis. Y esa bandera era la zarista y es la de la actual Federación de Rusia, la que adoran el grupo Wagner y la que adoran los Kadyrovsky, lo cual es curioso porque precisamente tenemos ahí la vinculación desde el 24 de febrero de 2022, en donde por un lado Kadyrov entra en el juego de Putin para invadir Ucrania, y Ucrania trata de asumar en el Cáucaso con la asunción de los contrarios a Kadyrov, hasta el punto que hace escasas fechas han reconocido la independencia del territorio de Chechenia, con lo cual se abre el juego porque puede ser un apoyo no solamente diplomático, sino también que les envíen armas a los grupos insurgentes. Sí, sí, y encima, unido a todo lo que comentas, hay un factor que no debemos olvidar. Ni el lenguaje es inocente, ni la elección de fechas tampoco. La invasión de Ucrania empieza el 24 de febrero de 2022. La deportación masiva u Operación Lentin, denominada así por Beria, de los chechenos y de todos los pueblos del Cáucaso hacia Asia Central y Siberia, donde pereció casi el 72,5% de la población, fue el 23 de febrero del año 1944. Entonces, esto no es inocente, desde luego. ¿Qué podemos decir también acerca de Kadyrov? Kadyrov es obviamente es una especie de simbiosis entre el Kremlin y él.
era como aquello que se decía, ¿cuánto durará este régimen acerca del régimen franquista? Pues durará lo que dure Franco. Y como Franco ni fuma ni bebe, va para largo. Pues ¿cuánto durará el régimen actual en Rusia o el de Kadyrov? Lo que dure Putin. Lo que dure Putin, pero y hay voces discordantes. El propio Kadyrov, por ejemplo, por primera vez ha dicho que la operación militar especial no era tan buena y que se había puesto de acuerdo con Prigozhin, digamos, ese cocinero reconvertido en mecenas del grupo Wagner. Y claro, es que le puede hacer los enanos al señor Putin. Kadyrov, de todas formas, no deja de ser una guardia pretoriana de 50.000 hombres, y los chechenos en el exterior, que ahora Ucrania les ha dado un hálito de efecto, gente que era pertenecía al batallón Dudayev, el batallón Seyman Sur es más peligroso porque depende, bueno, de una ideología panislamista, es bastante peligroso, pero lo que es el batallón Dudayev son antiguos guerrilleros que se fueron a vivir y a hacer su vida o exiliarse en Ucrania, y ahora ven por segunda vez una invasión, como la que ocurrió hace exactamente casi 30 años, ¿no? Cuando se invade Grozny por parte de aquellos paracaidistas, de que decía Grachev que aquella columna iba a acabar con la resistencia en media hora. No fue así. Pero por último, añadir que con todo ello, Kadyrov ha intentado hacer una especie de tabula rasa de no responder a nadie, y en el Kremlin, no el poder vertical de Putin, pero hay otros que están narrándose de él por sus inferencias en aspectos de defensa y demás. No sé si había sido tú, si fue Miguel Garitano, quien publicó una imagen u otro contacto, disculpa, tengo ya hasta el lío mental que no puedo recordar, en el cual Kadyrov, que no tiene experiencia militar como tal, sino es únicamente guerra urbana, andaba dando órdenes y directrices a un coronel, a un teniente coronel ruso, con el hijo de Kadyrov, Adam, al lado, como si fuese su gran plenipotenciario. Los rusos no llevan muy bien cuando se les da órdenes, sobre todo en el campo de batalla. Ante ello, Sí, les gusta que sea al revés, que sean precisamente. Hemos visto un montón de tertulianos hablando de que los últimos blancos son los eslavos, que racismo institucional desde la televisión rusa, y precisamente hemos visto limpiezas étnicas porque están eliminando la posibilidad de que las ciudades grandes, los grandes nichos del apoyo popular que todavía le pueda quedar a Putin, como son las grandes ciudades de San Petersburgo, Moscú, Vladivostok, o Rostov de Don, pues no se vean inferidos de la movilización, y si lo sean las pequeñas etnias de estas que tienen que vivir en Rusia, porque Rusia es lo más grande y lo más maravilloso y están viviendo en el mejor de los mundos, pero ciertamente un solo autobús de 50 personas a muchos de estos pueblos, porque no van a Motrollón, van a coger precisamente los de una determinada capa de edad, les produce un impacto tan grande como, por ejemplo, llevarse 100.000 personas de Leganés, por poner un ejemplo. Con lo cual es brutal, estás haciendo una limpieza étnica dentro de tu propio país. es así, y no sé si también fuiste tú el que publicó que parte de una república musulmana bastante alta, o de credo islámico, como es Bajordostán, Basquiria, se había empezado a rebelar contra lo que era reclutamiento forzoso. El caos ahora mismo no está en Chechenia, porque Chechenia, con el puño de hierro que tiene ante el reclutamiento Kadyrov, a pesar de que el Gran Muftí fue cesado por empezar a quejarse, el foco del huracán no está ahí, está en Dagestán. Y en Dagestán ya están llegando vídeos por Telegram, que sí que ha sido censurado por el Comité de Telecomunicaciones ruso. Aparecían vídeos donde niñas estaban cantando contra Putin, madres pegando a policías de la milisilla porque obligaban a sus hijos a ser reclutados a la fuerza, e incluso una de estas pobres mujeres ha fallecido víctima no de un disparo, pero sí del impacto de una granada de gas, de humo. Le partió cráneo literalmente, ¿no? Vuelvo a repetirlo. El Cáucaso de por sí es volátil, pero en Dagestán si hay un alzamiento, no ya como el islamista que hubo, o el mafioso, que también hay distintos clanes mafiosos matándose en el año 99, pero estamos ante un territorio que es una Yugoslavia elevada al cubo. Sí, precisamente es interesante porque hace unas horas eliminaron la posibilidad de acceso a Telegram en la Federación de Rusia.
dicen que ha sido levantado algo un poquito, pero ahí tenemos la situación, por ejemplo, en el caso de la mujer, que es un elemento importante. Por ejemplo, es curioso porque mi fecha de ingreso en el Partido Nacionalista Vasco es el 8 de marzo, ¿no? Con lo cual, ciertamente, alguno podría decir, bueno, ahí está una mujerzuela entrando en el PNV, maravilloso. Pues tenemos esa situación donde en Irán ha habido recientemente un asesinato, porque hay incluso medios de comunicación occidentales que se dicen defensores de los derechos de la mujer, hablan de la detención de una mujer fue la que fue origen de todo esto. No, 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 la detención no, la detención y asesinato en comisaría Asesinato de esa persona. de esa mujer. Y ahora tenemos esa situación con las tensiones dentro de Irán y con el propio Irán dándole armas a Rusia, porque ya no tiene, para el combate en Ucrania. Incluso enviando gente, lo cual evidentemente debería llevar a Israel a pensar, igual hay que hacer algo distinto, de ponerse en la barrera, como muchos se quisieron poner el 24 de febrero, de, bueno, esto va a pasar en 4 horas, o en 24, o en 48, no, no. Aquí no hay posibilidad de ser neutral, ¿no? Hay que mojarse y hay que estar con la víctima, lo mismo que bueno, con una mujer en Irán, hay que estar con la víctima con Ucrania y con el pueblo checheno que es víctima en buena medida, salvo, claro, como cualquier dictadura, hay una capa de aprovechateguis que sobreviven de estar vinculados con el líder, pero la mayor parte del pueblo sufre. Por eso hay que Sí. conocer su sufrimiento y difundirlo, a pesar de que hay capas de extrañamiento y de esta idea de no poner disponible al mundo este conocimiento, ni estos vídeos, ni estas reacciones. Había un documental hace años, creo que fue por 2005-2006, cuando Doku Marov todavía no había abrazado lo que era digamos, el islamismo radical, que yo creo que en el fondo fue una cuestión de supervivencia para que le llegasen dinero del Golfo y de los países arábigos o más integristas. Creo que en el fondo también era lo típico de decir, si no se me paga no puedo continuar esta guerra o esta resistencia. Y ese documental que se llama Chechenia, la guerra sucia, tal cual un título de un libro de Ana Politkovskaya, asesinada pues probablemente a las órdenes de Putin, pues Dokumarov advertía ya en el año 2005, que Ramzan Kadyrov era un peligro, que por ejemplo en una cola que había de una gasolinera se la asaltó con su todoterreno y llegó un señor mayor y dijo, oye, muchacho, estás en una cola. Sacó un revólver y le voló la cabeza. Tuvo que intervenir gente del Consejo de Seguridad checheno para que no se cumpliese una parte de lo que es el código checheno de la DAT de venganza, para que no matasen a Ramzan. Volvió a hacerlo y luego llevaba a los prisioneros a Sentoroy o a Ankara, donde directamente la gente desaparecía o era troceada. Entonces, esta psicopatía de este personaje viene antiguo. Es verdad que es una persona que pudo verse obnubilada por la guerra o superada por la guerra. Tenía 17, 18 años cuando empezó la Primera Guerra y alguien que ve solo un conflicto acaba, pues como mínimo, con un choque moral, ¿no? Pero luego aprovechó la muerte de sus padres realmente pues para labrar esta especie de imperium y por ende hacer un poder vertical que a mí me recuerda mucho. Hay más de un intelectual checheno, obviamente en el sirio, que dice, no, si yo no vivo en 2022, vivo en 1937 con la gran purga stalinista, pero aquí es que directamente ya no desaparecemos de noche, desaparecemos a la luz del día. Y mucha gente que probablemente está diciendo que grande Ramzan y que bueno es todo, es por miedo. Es un miedo primigenio como el que pudo haber a Qusay Hussein, el hijo de Saddam Hussein, que en comparativa también tenía unos precursores de los Kadyrovsi, como eran los Fedayeen Saddam. No podemos negar eso. Y es una especie de órgano de control en el que quizá el FSB es la nariz, los oídos son la militsilla que pueda haber rusa por allí, pero desde luego los ojos son los Kadyrovsi. Y tratar de venderlo luego esto al público en general, occidental, como que, bueno, es su forma de vivir, es su forma de organizarse, ellos democráticamente han elegido eso, como cuando se ve la gran adoración al líder Kim Jong-un y luego nos dice un tal Pedro Baños, nos dice, oh, le quieren mucho a Kim Jong-un en Corea del Norte.
dices, fantástico, un análisis de primera. Evidentemente, estas cosas hay que profundizarlas, no hay que tomar al público como estúpido. Es muy triste porque el coronel Mentado, con el que yo tuve, y no voy a negarlo, el gusto de conocer en un curso de la UNICAN en 2015, mucho antes de que pasase su no nombramiento como director general de seguridad y demás, mentaba el caso checheno para decir que, bueno, que no tan bien podían ir las cosas cuando pues muchísimos jóvenes habían integrado parte de Daesh en aquella época. El curso se llamaba Estado Islámico, hacia dónde nos dirigimos o nos dirigirá, no recuerdo bien. Me sigue pareciendo una persona con una capacidad intelectual alta. No voy a negar que me mandó publicaciones de aquellas que eran interesantes, pero esta especie de giro copernicano de 180 grados me ha dado bastante miedo. Porque curiosamente se ha pronunciado acerca de muchas veces de lo que ha sido pues por aquel entonces Batallón Azov, su ideología, lo que hizo, que en una guerra al final todo vale, por desgracia. No vamos a negar lo que pudo hacer el batallón, en milicia de autodefensa, etcétera. También la contraparte rusa, desde luego. Batallón Esparta, batallón Somalia o incluso el batallón Smier, que está hecho de chechenos, previos a los Kadyrovsi. Pero no se pronunció nada acerca de este último grupo y da que pensar. Da que pensar, dado que los Kadyrovsi solo hay que ver lo que decías antes, que se me olvidó citarlo, en Mariupol, fueron limpia táctica. Parece que están sacando a niños, mujeres de un edificio que han bombardeado, en plan guerra urbana, pero es que luego hay informes de que los ejecutaron. Y no ejecutarlos en plan esa salvajada ya de Visaya Mera, que era dispararles con una pistola de gran calibre en la nuca, sino degollándolos. Sí, el asunto es como todo, ir a la raíz, a la parte importante. En el caso del batallón Azov, hay que decir las cosas claras. El que hace el golpe de Estado es Yanukovych. En primer término, nada más ser elegido cuando sustituye la Constitución por un decreto presidencial y lo que debería de ser por la Rada Suprema elegido, como es el primer ministro, el ministro de Defensa y el ministro de Interior, lo elige él desde presidencia. Ya ahí te está marcando un camino. Luego está el tema del acceso al acuerdo marco con la Unión Europea de 2013 y la llamada desde Moscú de no, aquí exclusividad conmigo a nivel militar, a nivel político, a nivel económico, porque evidentemente la Unión Europea quiere acuerdos en principio tendentes a la integración, y la integración evidentemente quitaría toda hasta la inanición, toda posibilidad de mangoneo desde Moscú, y evidentemente eso les molestaba hasta el punto de que precisamente en 2014, después de haber limpiado la posibilidad de colisión con sus propios Juegos Olímpicos de Sochi, los de invierno, entonces ya se lanzaron, un poco como ha pasado ahora con los Juegos Olímpicos de Pekín, de invierno también, justo inmediatamente después, venga, a por ellos. Pues evidentemente tenemos esa situación en donde Mariupol, como el Donbass, pudo haber sido copado y hubo unas milicias que surgieron voluntariamente, valga la redundancia, porque las milicias en principio son algo no buscado, espontáneo, pues fueron algunas nucleadas en torno a esta idea, porque precisamente el Mar de Azov es lo que está al lado, no se iban a llamar Báltico, ¿no? El batallón Báltico sería algo increíble, propio del Intermarium, sí, tendría raigambre, pero un poco raro el asunto, con lo cual se llamaron batallón Azov, y había alguna gente en el ámbito de la dirección de ese grupito que tenía una dirección política de extrema derecha, y, bueno, vale, pero la propia evolución de esta situación, la realidad de que ese batallón fue clave para mantener a Mariupol dentro de la Federación Ucraniana, les hizo capitalizar una situación que como grupo sí tuvieron impacto. Al final fueron integrados en el ejército ucraniano de aquella manera, pero esas personas que eran de extrema derecha, cuando intentaron una proyección personal propia al nivel político, se estrellaron completamente, no tuvieron ningún impacto y la gente no les votó, con lo cual ciertamente algo que es completamente distinto de la proyección política de la gente de extrema derecha, porque precisamente el camarero mayor en términos históricos, como pueda ser el que le hace la comida al señor Putin y que le ha organizado el grupo Wagner, pues evidentemente ese conglomerado tiene impacto en la Duma rusa, tiene
a través de Rusia Unida, tiene muchos más diputados que lo que había sido Svoboda o todos estos grupos de extrema derecha en Ucrania, que habían tenido uno de 450, lo cual evidentemente las cosas hay que ponerlas en su justo contexto. Vale que hubiera gente de extrema derecha en el ámbito de Ucrania, pero eso significa, por ejemplo, que un país que tiene 15% de extrema derecha en su parlamento, como es el Congreso de los Diputados en España, hay que desnazificar España, hay que enviar a los Kadirovsky, después de haber invadido Ucrania, a invadir España. ¿Cómo va esto? O que luego, evidentemente, como está Giorgia Meloni, o como apoyan desde fuera, como fue el gobierno de Andalucía, la última legislatura, los de democracia sueca, están importantemente vinculados al gobierno, hay que desnazificar Suecia y desnazificar Italia, con lo cual, evidentemente, se cae el argumentario, pero a pedazos. Sí, sí. No solo se cae el argumentario a pedazos, es que lo que has indicado muy correctamente. Ya no digo que el Estado español, España, tiene un 15% de representantes de extrema derecha, como ese partido con nombre diccionario, ¿no? Sino que asimismo, ¿por qué no hizo nada Putin para denazificar Grecia cuando estaba Amanecer Dorado? ¿Por qué no ataca a su aliado húngaro? Precisamente porque la gente se olvida un pequeño detalle. Cuando Syriza entra al gobierno, se alía con un partido que es como Vox, es un partido de extrema derecha. La extrema izquierda junto a la extrema derecha. Qué curioso. El patriota griego de este hombre que fue luego ministro de Exteriores, desde luego, Panos Kamenos. Y es curioso, pero también tenían una extrema derecha, de la extrema derecha, la más bestial, que era Amanecer Dorado, que en aquella época había asesinado, si no me equivoco, a un rapero, a un cantante de protesta griego en medio de la calle. Y ahí el señor Putin no dijo nada. Curiosamente, quizá era porque el asesor o el viceprimer ministro del gobierno, que también era viceministro de Exteriores, Nikos Kotsias, ay, qué curioso, tiene una foto con el señor Alexander Dugin en Plaza Sintagma. Bueno, también hay esto, que pasó de Moscú a determinados partidos en Europa, ya sean de, pongamos, en vez de ya hablar de extrema derecha o extrema izquierda, podemos hablar de derecha plus plus y izquierda plus plus. Exactamente, sí, sí, es así. Pero también hay momentos en los que Putin no hizo nada. Un país de los que, a ver, sabemos la situación en Polonia con la judicatura bloqueada, peor aún que lo que está pasando en España, aunque no se comenta, con una extrema derecha reaccionaria tanto en presidencia como primer ministro, creo que es primer ministro todavía, lo que hay, no hubo una primera ministra. Alexander y Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki, exactamente. Y otros países donde hubo populistas tipo trampistas, como era Eslovenia con Janez Janša, que por lo menos ya ha caído. O incluso Montenegro. En Montenegro también hubo intento de golpe suave en 2016, que tampoco se comenta. Pero con que el tema polaco me refiero, o alemán, que hay chechenos pro-Kadirovsky que están moviéndose por ahí haciendo patrullas de la Sharia. Hay una red, no sé si es ucraniana o de antiguos países del este, red de comunicación, blog llamado Medusa, en el cual decía que una chica chechena tenía su smartphone, lo perdió y desgraciadamente había mandado unas fotos a un chico no de su etnia, menos aún de su religión, por ligera de ropa. Ha tenido que abandonar el país y su familia también, y Polonia, porque está amenazada de muerte por los Kadirovsky diciendo te vamos a matar y te vamos a escarabar la cabeza en una estaca de Grozny, de la plaza de la independencia de Grozny. Ante todo esto, de aquella estamos hablando que el año 2021 no había ocurrido lo que era la invasión, por ende, pues la Federación Rusa estaba todavía en el Consejo de Europa que vela por los derechos humanos. ¿Por qué no se le dio el toque de atención a Moscú? Es una cosa que me sigo preguntando. De que toda esa gentuza estuviese cometiendo asesinatos extrajudiciales que se critican a Israel, y es lógico que hace eso, lo de target killings, también los drones de Estados Unidos. Pero qué curioso que en el caso de Rusia no se dijo nada. Sí, resulta curioso porque, claro, en el caso de Israel se pone el foco, en primer lugar, en una visión muy eurocéntrica de los conflictos, pensando que es una guerra de caballeros y que cuando Israel baja al barro para combatir con los terroristas islámicos, evidentemente pues es un deshonor para la lucha caballeresca, pero luego te encuentras con que ya en los años 90 había mujeres embarazadas que se abrían el chaleco en una discoteca y volaba a la discoteca y decías, oh, una mujer, oh, pobrecita.
pero se ha cargado a 17 israelíes que estaban simplemente bailando, o en una pizzería, o en un centro comercial, o un niño con un AK-47 o un AK-74 disparando, y luego cuando le atacan a él, entonces dices, un niño indefenso. Estas cosas de algunos periodistas que, por ejemplo, cuando un gay recientemente este año ha ido a Israel para pedir refugio político, y alguien desde Cisjordania le ha atrapado y le ha decapitado en Cisjordania, en Judea y Samaria. Evidentemente esto no se dice, lo mismo que tampoco se dice que, bueno, fantástico estar en Cisjordania, pero para ir de marcha nos vamos a Tel Aviv, porque claro, es más seguro. Claro, evidentemente ahí tenemos esa disfunción de la realidad, ciertamente, sobre todo cuando el entramado eh, judicial israelí, el Tribunal Supremo, ha tenido un presidente árabe, cosa que evidentemente ningún país árabe va a tener un presidente del Tribunal Supremo que sea judío. Sobre todo porque los han quitado y los han echado a todos a la calle y han tenido que refugiarse en Israel. Por lo tanto, ciertamente la perspectiva es importante a la hora de valorarlo, porque las cuestiones extrajudiciales de los asesinatos en Chechenia solamente podían depender del Consejo de Europa como última instancia para ser resueltos. Por eso han salido del Consejo de Europa. En Israel Y hay un tribunal que puede velar por los derechos de esta gente. Que hay extralimitaciones, sí, pero es un sistema democrático, cosa que jamás podrá decir ni Chechenia ni a este paso Rusia. de hecho, el Consejo de Europa, uno de las, digamos, hitos, entre comillas, y de aquella, el relator de derechos humanos de la Comisión Europea era Álvaro Gil Robles, si no me equivoco, pues se pagaron 112.000 euros, que eso no te devuelve la persona, pero es que, en el año 2000 varias tropas rusas secuestraron al presidente electo del Parlamento de Chechenia durante la época de Majadov, Ali Tafiev, y nunca se supo más de él. Obviamente ha sido asesinado. Y 112.000 euros no devuelven a la persona, pero crea precedente para lo que pueda ser luego ser juzgados por crímenes de guerra toda esta gentuza. Básicamente hay un problema, como también pasa con muchas veces, como pues, también con Israel, pasa también con Estados Unidos, no han firmado el tratado del TPI. Entonces, ante esto estamos en una disyuntiva muy complicada. Yo, por mí, espero que el día de mañana, espero poder ver no solo que se juzgue a Putin y toda su camarilla del Kremlin, sino que también Ramzan Kadyrov caiga y que pueda ser juzgado, vamos. Es complicado, desde luego. Es casi como una ilusión, ¿no? Es muy a largo plazo, y encima el problema es que Kadyrov, a pesar de que son 1.200.000 habitantes aproximadamente, esos 50.000 miembros de su guardia pretoriana crearon un pasaje de terror, con menos efectivos, que eran aproximadamente los 20.000. Los talibán estuvieron en el poder en Afganistán durante 5 años, y ahora a saber cuántos podrán estar más. Es complejo, desde luego. No puede decirse que sea imposible, pero a eso me refiero. Ejecuciones extrajudiciales, también incluso a la propia Federación Rusa, como unos Kadyrovsi asesinaron a un, digamos, comandante rebelde como era Movladi Baisarov hace 15 años, el 8 de noviembre de 2007, cómo se asesinó en Moscú a Ruslan Yamadayev, como también dos activistas de derechos humanos, Stanislav Markelov y Anastasia Baburova, fueron ejecutados a tiros en medio de una calle de Moscú, como también lo fue Boris Nemtsov, etcétera, la propia Ana Politkovskaya, si no me equivoco también, incluso, este era un personaje, era un criminal de guerra en ruso, como era Yuri Budanov, que violó a la pobre chiquilla, esa Kungayeva, y la estranguló, pues fue asesinado también en pleno centro de Moscú, aunque no se sabe si fue los rebeldes chechenos o si propiamente los Kadyrovsi, que por mucho que se diga, aunque haya presencia rusa ahí, odian a los rusos. Los Kadyrovsi, los chechenos de a pie, no puedo decir nada porque no sé su punto de vista, pero los Kadyrovsi odian a los rusos. De hecho, están siendo varios de ellos investigados por violar a soldados rusos en territorio ucraniano. Es un poco como la relación que al final acabó descubriendo el señor Mussolini cuando estaba a punto de cruzar la frontera siendo perseguido por los partisanos, y que al final acabó reconociendo que odiaba a los nazis y odiaba a Alemania, en tanto en cuanto, sobre todo porque le habían puesto en un puesto inferior a partir del 43, la República de Salo y todo aquello, sobre todo cuando eres
feudatario, como cuando eres el de abajo en la relación feudal, entonces tienes problemas en algún momento cuando ya te das cuenta y dices, yo de aquí, de esta relación, ya no voy a moverme. Es decir, que es imposible, que es un poco lo que ha pasado a Lukashenko, que del año 99 pensaba, bueno, voy a hacer un encuentro entre Rusia y Belarus y aquí quien va a mandar la nueva federación voy a ser yo. Pero apareció Putin y ay, ya la cosa, hasta no necesitar Putin en la situación en el año 2020 cuando se metió después de ese gran éxito electoral con el 80%, bueno, pues a partir de ese momento ya reactivaron la federación entre Belarus y Rusia, pero precisamente a Lukashenko no le gusta nada esta situación, como evidentemente tampoco le gustará a Kadyrov tener que depender de las órdenes del Kremlin. Pero Y de ciertamente, hecho, sí, sí. pero ciertamente la situación es el pueblo el que acaba por decidir los ciclos. A pesar de que haya un tirano, estos al final acaban cayendo. Lo estábamos viendo en Irán, que la gente, bueno, no sabemos si es el pico cuando se puede rebasar la muralla y ir al otro lado, eso nunca se sabe para los cambios de régimen, pero es el pueblo. Luego pueden recibir ayuda de fuera, pero el núcleo está dentro del propio pueblo. Con lo cual, Y es así, es así. Es así desde luego y bueno, lo dirán, nadie se esperaba que fuese a caer el Shah. Yo tampoco, a ver, ha habido tres grandes revoluciones post-1979 en aras de democracia, fueron en el 99, 2017 y 2018, curiosamente con presidentes reformistas, pero ante todo por la intransigencia del líder supremo de Jamenei, ¿no? Ahora mismo, sobre todo, tenemos una situación que estamos viendo, sobre todo el problema de que la gente en Irán debe estar tan alta como la gente de Chechenia de estar combatiendo en una guerra que para ellos es ajena. Irán tiene tres frentes. Tiene el frente en Yemen, tiene el frente en el Líbano a través de Hezbollah, lo tiene en Siria, pero también ahora mismo se hablaba de utilizar gente de la IRGC por parte de Rusia como subsidiario en guerra urbana en Ucrania. No está demostrado. Está hablado de que quizá sí que llegasen efectivos de la Guardia Republicana o las Fuerzas Especiales, la Fuerza Tigre o algo así que se llama, un poco un nombre rimbombante, de Siria. Porque otra cosa más, Putin odia a Assad. Lo tiene ahí, bueno, le mantiene pues porque tiene la base Tartus, la salida del Mediterráneo, pero en una conferencia que dio Nacho Álvarez Osorio, si no se me olvida, ya por abril, entre abril y mayo de este año, a la que tuve el gusto de acudir, dijo, solo hay que fijarse en las fotos de Putin cuando va a ver a Assad y la cara de desdén que pone hacia él. Y es cierto. Los Kadyrovsi también están presentes en tanto en Líbano, creo, cuando fue la labor de reconstrucción tras la guerra con Israel, como evidentemente en Siria. Los Kadyrovsi están también pues en varios lugares. Estamos hablando ya de que esto ya no es una guerra clásica, que nunca lo fue. Es una guerra asimétrica por todo lo que se utilizó y una guerra híbrida por el sistema de fake news, etcétera. Pero ¿no crees que quizá, quería preguntarte, que el término puede ser no correcto, pero que estamos viviendo una guerra de mercenarización de todo el espacio de conflicto que hay desde Oriente Medio hasta Europa Central? Porque en mi opinión yo creo que sí. es posible y hay que saber en cada escenario desenvolverse de la manera más inteligente. Como por ejemplo, el señor Lapid, el primer ministro en funciones, como es que tenemos elecciones en 2 días en Israel. Pero ha llegado a un acuerdo de frontera con el Líbano que va a permitir al Líbano participar del esfuerzo conjunto de extracción de hidrocarburos, que es el campo fundamentalmente de Leviatán, y entonces eso significará una limitación de la influencia de Hezbollah, que ya ha planteado una especie de alto el fuego, final de la movilización en el ámbito del Líbano, y al neutralizar un poco Hezbollah, neutralizas un poco la presencia de Siria en el ámbito del Líbano, y con esa situación estás limitando también un poco la presencia de Irán a través del ámbito de Siria, lo cual ciertamente recoloca un poco la geopolítica de la zona,
lo cual evidentemente debería de liberar un poco la presión, porque Israel sobre todo tiene esa idea respecto a Siria, que al-Assad depende mucho de Rusia, pero también de Irán, y claro, Rusia sería un equilibrador, un equalizer del poder iraní en el ámbito de Siria, que está tan cerca, y por eso evidentemente necesitan el mantenimiento de los altos del Golán para controlar Damasco desde las alturas, a pesar del tema del agua, que también es importante. Por lo tanto, ahí tenemos esa situación en donde, claro, Israel no puede exponerse a enviar armas ofensivas a Ucrania, a pesar de que tal vez sería su gusto, a pesar de que Ucrania ve como Irán recibe, bueno, armas Rusia por a través de Irán, y componentes seguramente a través de China, para suplir muchas de las carencias que ya empieza a tener la industria militar rusa. Por ejemplo, los drones, parece que la industria militar rusa no es capaz, y compra a través de Irán. Pero ciertamente lo que sí puede hacer, y debería ser inmediato, es la capacidad defensiva, porque los drones iraníes están hechos fundamentalmente para la capacidad de autoprotegerse de los de la cúpula de hierro y todas estas instalaciones. Con lo cual sería lógico que Ucrania recibiera este tipo de apoyo defensivo de Israel, visto todo el elemento que se está moviendo. No sé si el nuevo gobierno seguirá por esta situación, pero ciertamente la situación con Rusia, Irán, llevaría a una reconfiguración, y bueno, igual, quién sabe, porque lo mismo que Rusia ha sido incapaz de llegar a un apoyo táctico a Armenia, que se ha cabreado con el tema del cesto, del CSTO, y que yo dije, este es el inicio del camino para la integración en la OTAN algún día. Ha empezado hoy La la OTAN, cuenta sí, atrás. sí. ¿Quién sabe? Igual podemos ver en un momento dado la integración de Israel en la OTAN y la Unión Europea como elemento de reconfiguración general de los espacios, junto con la integración en la Unión Europea y en la OTAN de Ucrania y de Moldavia y de Georgia y de Armenia. La ampliación puede ser, bueno, nunca se sabe los escenarios de futuro, precisamente por eso, porque parece que Rusia ha elegido que sus amigos quieren ser, ¿qué? Corea del Norte, Irán. Eritrea, sí, 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 desde luego. Cuba, pero no hace tanto el tema armenio, que me interesa bastante. Bueno, tengo un contacto en Facebook, a través de redes sociales también, que no he podido conocer, y mira que está también en Madrid. Es un muchacho cubano, pero que ha tenido muchísimo contacto con Armenia. Me explicó cosas del país, de la idiosincrasia, lógicamente, de todos los problemas que está teniendo tras la revolución que hubo con Pashinyan, que Pashinyan ha sido un poco también una decepción por la derrota en Karabaj, pero sobre todo ya en 2015, me dijo, mira Mariano, lo que está haciendo Rusia del experimento de la Unión Euroasiática, Armenia se mete porque no tiene dinero, pero te prometo, o te garantizo, mejor dicho, que en 2 años va a dejarlo. En 2017 Armenia se salió del espacio común, digamos, de económico. Porque aquí estoy antes encima, el niño bonito para la Unión Asiática, para Rusia era Kazajistán, por el cosmódromo de Baikonur, sus hidrocarburos, el tema de las criptomonedas que se trasladó de China, por el control chino de la economía, hacia allá, pues por 2018-19 a Kazajistán, tras la dimisión o la salida del poder de Nazarbayev, y sobre todo, ante todo, por Azerbaiyán, por el tema de hidrocarburos. Entonces, esto ya preconfigura algo. Luego lo que dices de formación de gobierno, eso que se haga de elegido de la Knesset y demás, no lo sé. Hay otro problema, que es en la propia Unión Europea, países que en el fondo son rusófonos, a pesar de que la oposición no lo es, como es el caso de Bulgaria, que también lleva viviendo un ciclo electoral continuo de 5 comicios en menos de 2 años, 3 años, y supongo que ahora volverá a ser primer ministro, si no Boiko Borisov, alguien del GERB, que evidentemente está a favor de Rusia, y eso me preocupa. Sí, ciertamente. Las situaciones dentro del ámbito de Rusia, ahí están. El tema de Tokayev, que no es fan de Putin, a pesar de la intervención en enero. Está el tema de Azerbaiyán, que ponía dinero a partir del asunto de la Unión Económica Euroasiática y todo esto, pero también ponía dinero para los mundiales europeos, para celebrar la Champions Europea y todo esto. Con lo cual, ciertamente, no hay que decir que en algún momento no quieran
bueno, visto lo visto, sumarse, sobre todo porque hay una conexión que siempre Moscú ha frenado, como es la intercaspiana, es decir, conectar los Sí, dos sí, sí. ámbitos del Caspio de un lado al otro, no pasando por Rusia, y esto le molestaba porque podía suministrar hidrocarburos a Europa directamente, sin el veto de Moscú, lo cual ciertamente se puede hacer en el momento actual, y presente y futuro. Y claro, eso puede cambiar los juegos geopolíticos de la zona. Sí, Mm, Y evidentemente está esa situación con la guerra en 2020, el paso de la Chin, que supuestamente es el control para el Nagorno-Karabaj. No han sido capaces los rusos de reunir em, ese acopio de fuerzas para mantener esa situación. Ahí intentaron los turcos meterse, pero se metieron finalmente los rusos. Pero ahora hemos visto a Tony Blinken en una reunión pacificadora en el Cáucaso, lo cual ciertamente es algo alucinante que, como dije, son pasos en una dirección que les separa de Moscú, y lo cual ciertamente no podemos decir que no se lo hayan buscado, es que se lo han buscado. Moscú, sí, sí, sí. con situaciones precisamente con Kadyrov, con esa situación feudal, con esa relación con los pueblos más o menos fronterizos, mm, ha hecho que todos estos países acaben por salirse de la órbita. Y ha pasado incluso en su propio territorio puerta trasera. Me explico. Cuando fue la independencia de facto de Chechenia, esos años de los acuerdos de Hasab-Yurt, del 97-99, cuando Majadov fue recibido incluso como casi fuese jefe de Estado, jefe de Estado por parte de Yeltsin, lo más importante no solo era la seguridad, la reconstrucción de un país en ruinas, que se pagase las pensiones, que Rusia, bueno, admitiese mea culpa y se acabase con un conflicto que llevaba 400 años, como dijo Majadov en el Kremlin allá por el 97-98, y que por desgracia luego el país, la región, se dirigió a la anarquía, pues tanto por los errores de Majadov como también por bandas de islamistas, de las bandas que crearon un lucroso negocio con el secuestro de occidentales, y también incluso ejecutaron a varios de ellos, 4 ingenieros de Granger Telecom por parte de Arvi Barayev, que yo creo que no deja de ser más que era, para que no lo sepa, el tío del que secuestró, el tío paterno del muchacho que secuestró el teatro de Dubrovka, Movsar Barayev. Pues Arvi Barayev, tío, era un auténtico psicópata que yo creo que estaba financiado por el CSB. Se ha demostrado, no lo digo yo, lo dicen bastantes estudios, ¿no? También lo dijo el propio Alexander Litvinenko con Yuri Felsinki por poco antes de que fuese envenenado. Pues con todo esto lo que quería llegar a que lo que se quería garantizar era una especie, el Transcaspio, que era, si no me equivoco, Bakú, Tiflis, Ceyhan en Turquía. Y eso era algo que Rusia, fuese Yeltsin quien estaba en aquellos instantes, o posiblemente Putin, iba a permitir. De hecho, se saboteó varias veces ese inicio de oleoducto, nunca se llevó a cabo, y se optó por hacer uno que fuese Bakú, Grozny, y que llegase a Viena. Pero iba a pasar por territorio ruso. Sí, hasta el punto de que parte de esas tribulaciones están en el ámbito de la guerra de los 5 días de agosto de 2008 contra Georgia. Es importante, no solamente el tema de Osetia del Sur y de Abjasia, sino también estos hidrocarburos que podían pasar por territorio georgiano, y que evidentemente eh, cuando se paró el ejército ruso, se paró cuando habían llegado a ese gasoducto y lo habían cortado. Por eso no les Y interesó aparte, entrar en Grozny, en la nueva Grozny que habría sido Tiflis. ¿Entiendes? efectivamente, efectivamente. En aquel instante que esa guerra de 5 días fue un error por parte de Saakashvili, me parece que mal asesorado por el señor Bush. David Kilcullen, autor de la guerrilla occidental, que en el instante estaba como asesor del Departamento de Estado, admitió que se le había presionado para subir un poco la templanza de Bush ante Putin, Sí, pero eso pero sí, la respuesta del... Sí. pero yendo al otro lado, lo que quería Rusia era neutralizar cualquier posibilidad de un túnel a través de la Tierra para llevar hidrocarburos sin que hubiera supervisión de Rusia. Recordemos que el primer ataque que hubo para controlar una zona estratégica por parte de Rusia y acabar con Georgia fue la garganta de Pankisi y el túnel de Rocky. Con lo cual, Georgia ahora mismo sigue teniendo... No tienes problemas, por ejemplo, de Armenia, de suministros, porque Armenia sí que es verdad que dependió muchísimo de un puente aéreo con Rusia durante la victoria en Karabaj en el año 22, porque
fue una victoria de los armenios, pero Tiflis tiene la suerte de que tiene buenas relaciones con Turquía y también con Grecia, y desde Chipre pueden llegar suministros a la costa del Mar Negro en Batumi. Si no, la gente iba a pasar situaciones de incluso hambruna. Y eso fue muchas veces Rusia, junto con la Siria que no hemos visto. Bueno, sabemos que es un hecho en otros conflictos, pero aquí especialmente desde el año 2015 se está utilizando el hambre como un arma de guerra masiva. Arma de destrucción masiva, perdón. Sí, ciertamente lo hemos visto ahora, retirándose Rusia del acuerdo que había negociado a dos bandas con la ONU en medio, Turquía, con la promesa de... Sí, con la promesa de dar 500.000 toneladas de grano gratis, pero habiendo impedido la salida de 2 millones para un montón de países, que seguramente la idea, y ya expresada en el ámbito de estas televisiones con los tertulianos, de forzar un proceso migratorio, como si fuera esto un interruptor, que lo enciendes y la gente se va del país, como si fuera así de fácil, para que gentes desfavorecidas de África vayan a Europa y haya un corredor como en 2015-2016, algo alucinante dentro de la mentalidad de estos sabios entre comillas, de manera irónica, que hay en Rusia, en el que parece que todos lo saben, pero no son capaces de lidiar con la realidad. Y no es solo en Rusia, ha habido un momento en el cual incluso gente que con posicionamiento pro-Ucrania ha metido la pata considerablemente. No se puede considerar que, bueno, es verdad que, y yo como historiador lo veo, no creo que la historia se repita, pero porque podemos aprender mucho del pasado para llevarlo al presente, ¿no? Como hicieron historiadores marxistas, como eran E.P. Thompson o Eric Hobsbawm, ¿no? Me explico. Un caballero, bueno, es profesor en cierta universidad privada, que aparece mucho en la Sexta. No es por no querer darle publicidad, y no querer citarle, sino porque, ya que no puedo estar con él cara a cara, no quiero mentarle, evidentemente, porque pues, se podría sentir ofendido. Solo puedo decir, y sus palabras que fueron públicas, que estaba comparando la situación de la posible crisis migratoria, de nuevo, cuando sería crisis de refugiados, a lo que pasó en Siria, bueno, en Oriente Medio en 2015, todas esas llegadas masivas y la xenofobia que llevó a cabo luego, ¿no? Con los países de receptores, también con el acuerdo vergonzoso con Turquía y un largo etcétera. Pero este señor también comparaba la situación actual con un momento como era el de la crisis de los misiles en Cuba. Y yo, pues con toda mi educación, me respondió correctamente. La César, lo que es César, es que, mire, yo creo que respeto su opinión, pero esto no es igual para compararlo con la crisis de los misiles. Se está utilizando una cosa mucho más sencilla, más que las armas nucleares, como es la hambruna. Y unido a todo ello, pues sé que es una obra de ficción, pero tenemos que referirnos a la Tercera Guerra Mundial, agosto del año 85, de Sir John Hackett, antiguo mando supremo de la OTAN, pero que luego rompió con ella pues por varias diatribas en la época, pero Sir John Hackett, se llamaba Hackett por sus más acólitos, dijo: el arma del futuro puede ser una hambruna que parta del centro de Europa, donde están las tierras de sangre y donde está la despensa europea, valga la redundancia. Creo que lo estamos viendo perfectamente ahora, y que las subsiguientes crisis migratorias, no, de refugiados, hablemos con propiedad porque el lenguaje no es inocente como dije antes, van a estar basadas en tres cosas: conflictos bélicos, pero esos conflictos bélicos también llevan hambrunas y la presencia quizá del cambio climático, que no podemos olvidarlo. Estamos en una situación harto preocupante en ese sentido. Obviamente es una opinión personal que también puede ser discutida, ¿eh? Sí, pero ciertamente cuando nos dijo el señor Putin, Europa se va a congelar, ya, bueno, que en la misma semana, la misma temperatura nocturna en Fallaca, que está al sur de Suecia, que Aro, en La Rioja, en España, sea exactamente la misma temperatura nocturna, pues nos dice que en Suecia se están congelando como si fueran pingüinos, lo cual evidentemente nos llevará seguramente, si la cosa se sostiene, a tener que gastar en gas, sí, pero en aire acondicionado. Bueno, justo, ahí sí es. Y es curioso, pues todo lo que se dice, vuelvo a repetir, me parece cuanto menos denigrante hacia esa pobre gente, y siendo suave, que se diga crisis migratoria. Un migrante es una persona que va a buscar a un futuro mejor, laboral, social, etcétera. Un refugiado es una persona que huye del caos más absoluto, como estamos viendo en Ucrania, como estamos viendo en Yemen, poco hablado, como veremos hoy en Somalia, donde hubo un atentado que ha acabado con 120 personas en Mogadiscio,
o como estamos viendo en todo Oriente Medio, y no se habla tampoco, desgraciadamente. No que estoy refiriéndome a que ahora solo nos fijemos en el foco ucraniano, porque es, con perdón, como dicen muchos, la guerra de moda, son blancos y cristianos. Oiga, miren ustedes, también hay refugiados serbios que están huyendo de Kosovo y no se habla. Desgraciadamente, las agencias de noticias también son agencias económicas y les interesa una noticia más o menos, lo cual deja el principio de humanidad de esta de esta Europa unida y solidaria, pues por los suelos metemos. Tristemente, porque soy el primer partidario de una Europa fuerte y unida. Sí, pero ciertamente nosotros no podemos seguir echándonos sacos encima que no nos corresponde, porque como has dicho hace no mucho, los Rohingya no están en Europa. Los Rohingya no son víctimas de europeos. Los Rohingya no son emigrados a territorio europeo. Y encima son una religión originada en un territorio no europeo, lo cual ciertamente conlleva toda una globalidad no europea de la que los no europeos no quieren asumir nada. Cero. Rían. Lo cual evidentemente como europeos deberíamos de utilizar la misma dialéctica y decirles, vosotros del Golfo Pérsico, vosotros de África, vosotros de Asia, vosotros de los países de Asia Central, esos son hermanos vuestros, ¿por qué no les echáis una mano? ¿Por qué no les dais de comer? ¿Por qué no os los lleváis de refugiados a vuestros países durante el tiempo que dure la conflagración allí? ¿Por qué no le reconvenís al gobierno que está haciendo esa presión para que cambie su postura? No, nada de todo eso, no llevar a la Organización de Naciones Unidas, no llevarlo al Consejo de Naciones Unidas de Seguridad, nada de nada que se ocupen los europeos, que para eso son los de los derechos humanos. No, basta. Yo estoy harto de hablar del imperialismo del siglo XIX, de hablar de los malos ejemplos del corazón de las tinieblas y de Joseph Conrad y de todo esto. Sí, existió, pero el resto del mundo, si dicen que somos tan solo un porcentaje pequeño de la población, si ellos son mayoría, ellos, que nos den ejemplos de derechos humanos a nosotros. Eso es lo que espero. Y tristemente es así. Estamos viendo también el caso de refugiados, no sé si son norcoreanos en Mongolia, donde son tratados como mano de obra barata, casi esclava. Estamos viendo lo que has indicado muy bien de los rohingyas, que Bangladesh se lava las manos, y otros países. Y generalmente también se ha podido ver el caso más extremo lo he visto con las monarquías petroleras del Golfo, los golfos del Golfo, como dice algún humorista, las cuales, o incluso el Egipto de Al-Sisi, que dice la causa palestina, esto y esto otro, pero no quiere tener palestinos en su territorio. Y los palestinos, los pobres palestinos que están en Líbano, no pueden tener doble nacionalidad. En Irak son maltratados. En Kuwait me dijo un profesor de origen palestino de geografía que nunca habías visto un apartheid. El apartheid en algunos casos que le puede hacer, no podemos negarlo, por parte de Israel es terrible, pero que se vivió en Kuwait, en la ciudad de Kuwait, fue aún peor. Máxima también porque empezó a trabajar allí a poco del fin de la guerra del Golfo, la operación de tormenta del desierto, donde el señor Arafat, en su inmensa sabiduría, le dio por apoyar a Saddam Hussein, como también hizo el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Y que esa gente tenga que sufrir por culpa de las malas decisiones o terribles decisiones de sus gobernantes es triste. Y vuelvo a repetir, nunca se ha visto un abandono tal como el de refugiados palestinos en países árabes, generalmente monarquías petroleras. También sirios, porque he llegado a ver a sirios que estaban trabajando en Qatar justamente ahora para lo del Mundial 2022 y han sido absolutamente maltratados. Afganos, que no son árabes, pero son de credo islámico. Afganos pastunes, taik, etc. Los derechos humanos creo que son universales y globales, ¿no? Pues ya que se aplican en Europa, con escaso acierto muchas veces, la que aplicarse por todo el globo. Sí, ciertamente así es, y precisamente por eso no solamente Europa debe de hacer presión sobre Kadyrov y sobre el ámbito de Chechenia, sino también esos que ayudaron a crear al monstruo también deberían ser capaces de poner fin al imperio del mal y construir una sociedad nueva, igualitaria, pero sobre todo desde la base de que son los chechenos los que deben de empoderarse de su propio destino, porque sin su propio deseo el país no se va a poder construir, aunque sea con la mejor de las voluntades desde el exterior. Es así. Poco puedo añadir con respecto para ir cerrando y a lo que comentas.
He de decir que la única vez en la que se vio una posibilidad de que frenara Kadyrov no era ni siquiera presidente, y fue en 2006 cuando era primer ministro. Luego, posteriormente, el cargo fue abolido, lógicamente, para acabar para todo el poder, pero vuelvo a referenciar a Álvaro Gil Robles, que fue, y afortunadamente, como había tratado con Ahmad Haji Kadyrov, el padre, mentó la figura de este hombre, del progenitor, y Ramzan tuvo una época de unos meses hasta que, bueno, pues asumió la presidencia, que no hubo desapariciones forzosas, que por cierto, junto con Ingushetia, durante la época de Murat Siasikov, un ex dirigente del KGB que se colocó a dedo como presidente regional, pues el índice de desapariciones al año rondaba las 100 a 115. Y esas personas desaparecidas, vuelvo a repetir, entre 2000 y 2008, nadie las ha vuelto a ver. Estamos hablando de un genocidio subrepticio. Y poco más puedo añadir, excepto que ha sido genial poder tratar este tema hoy. Tenía muchas ganas. Espero que a la gente le resulte muy denso. He intentado ser lo más somero posible ante una situación que para mí es terrible, que la tenemos en las puertas de Europa. Pues sí, muchas gracias por haber participado y a los que hayan llegado hasta aquí pueden dejar los comentarios que consideren oportunos y habrá otra ocasión seguro en el futuro. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo enorme y a tu disposición. Cuídate mucho.